Queridos amigos, buenas noches. Pues sí, después de tanto tiempo, y quizá porque uno sigue teniendo alma de poeta, esta puede ser una de las noticias más importantes, más misteriosas, sin duda más emocionantes que hemos contado. La que ocurrió ayer, la que sigue ocurriendo ahora, la que ha convulsionado el mundo de la ciencia, la que, y no es fácil, vamos a intentar explicar. Todo ocurrió ayer y como ya nos conocéis, todo lo hemos cambiado. Todo lo que teníamos preparado, como si fuese un neutrino a la velocidad superior a la luz, lo hemos eliminado porque esto tenéis que conocerlo con nosotros. Yo espero que aprendáis al tiempo que yo aprendo, porque de esto no sé nada. Solo sé que es muy emocionante. Tengo aquí la portada del periódico El Mundo. Y dice, a toda portada, hoy sábado 24 de septiembre, año 2011, para enmarcar un experimento, impulsa el sueño de los viajes a través de alguna forma, voy a repetir muchas veces lo de si fuera cierto, porque la polémica está en el aire. Se ha repetido 15.000 veces al parecer el experimento en los últimos 3 años. Tampoco entiendo muy bien, y con especialistas de primer nivel, algunos los adivináis ya porque son amigos, cronistas de ciencia también de esta nave, dicen que no puede haber error, otros que tiene que haber un error. Vamos a ver, hasta la rueda de prensa de ayer, lo lógico era pensar como Carl Sagan, maestro Carl Sagan, en la voz como no de José María del Río, que en sus documentales nos hablaba de la velocidad de la luz de esta forma. ¿Y por qué la velocidad de la luz es una barrera mayor que la velocidad del sonido? No es simplemente un problema de ingeniería como el avión supersónico, sino que la barrera de la luz es una ley fundamental de la naturaleza, tan elemental como la gravedad. Einstein encontró su sistema absoluto para el mundo, este firme pilar entre todos los movimientos relativos del cosmos. La luz viaja a la misma velocidad independientemente del movimiento de su fuente. La velocidad de la luz es constante y relativa a todo lo demás. Nada podrá nunca alcanzar a la luz. Lo que ha ocurrido ayer, lo que se ha hecho público ayer, y vamos a contar todos los detalles y con amplio debate con especialistas, es que un puñado, me vais a entender, los que hablamos así, ¿no?, sin ningún tipo de conocimiento científico, de pequeñísimas entidades de masa casi indefinible, los neutrinos, han viajado 730 kilómetros, han hecho un viaje rapidísimo, casi inimaginable, han atravesado a muchos metros bajo tierra para evitar cualquier impacto con otras partículas y que no sean frenados o acelerados, debajo del Piamonte, debajo de la zona de Florencia, han llegado al laboratorio del Gran Sasso y resulta que lo han hecho un poco más pronto que la velocidad máxima con la que medimos el universo y la realidad. Yo sé que esto es difícil de entender, yo sé que esto es complicado, que son términos que no manejamos. Nuestro desafío de esta noche es que todos comprendamos que si esto es cierto, repito, estamos quizá en los umbrales de un mundo nuevo, donde casi todo, quizá, es posible. ¿Casi todo? Lo que hemos escuchado de Carl Sagan hasta ayer era ciencia, y esto es ficción. ¿Viajar en el tiempo? Sí. ¿Accediendo a ciencia ficción? No, aplicación práctica. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede cambiar el pasado? Porque no se puede viajar a nuestro pasado. Pero, ¿y si fuera posible? No lo... House era uno de los primeros en hablar de lo que le inspiraba este increíble experimento presentado ayer en Sociedad. Si esto es cierto, es un terremoto, una revolución en la física. Han comprobado todos los aspectos del experimento para ver qué podría causar el resultado y no han encontrado nada. Lo colgaron en internet para otros científicos diciendo, mirad esto y tratad de encontrar algo. Y tampoco pudieron. Si es real, estas extrañas partículas llamadas neutrinos, creadas en el colisionador de hadrones, viajaron 730 kilómetros hasta un detector subterráneo para mantenerlo estable, llegando allí antes de lo previsto, antes de la velocidad de la luz, y el hecho de ir más rápido que la luz cambia los fundamentos de los viajes en el tiempo y de la exploración del universo. Una nueva física se abre ante nosotros. Strange new physics opens up in front of us. Strange, extraña física, más cosas. Marek Kukula, astrónomo del Observatorio Real de Greenwich,
también quería opinar, también daba su voz, su impresión, su entusiasmo o su susto ante el experimento. Si el resultado es correcto, significaría que tendríamos que reconsiderar el modo en que funciona el universo, porque si tienes algo que puede viajar a más velocidad que la luz, eso no solo afectaría al espacio, sino también al tiempo. Podríamos viajar atrás en el tiempo y eso sería solo uno de los efectos derivados. El físico espacial Martin Archer, otra palabra. También hay científicos que ahora mismo sospechan, otros piensan, imaginan, van directamente a esa posibilidad, viajar en el tiempo. Si entras en un mundo en el que se puede viajar más rápido que la luz, puedes tener a gente viendo cosas del pasado y por tanto obtienes el efecto antes de la causa. Y eso es un mundo que ni siquiera puedo plantearme por qué. ¿Cómo es un mundo donde las cosas ocurren antes de que las hagas? El hecho de que puedas viajar más rápido que la luz afecta a toda la ciencia. Si es real, cosas como los viajes en el tiempo entran en escena. Hay un gran peligro. Hicieron este experimento 15.000 veces, comprobaron cada detalle de las mediciones, pero ni siquiera ellos podían creerlo. Como aún no quieren llamar a esto un descubrimiento, van a celebrar una reunión esta tarde para que otros científicos traten de explicarlo. Qué maravillosa historia, qué maravillosa novela. 1:43, no solo en España, sino en todo el mundo a través de Internet. Y yo espero dejar por lo menos el pozo, incluso aunque esto al final se descubra que no es cierto, a ver quién se cree que no es cierto, o hay intereses en que no sea cierto, quién sabe, el pozo de interés por este mundo de la ciencia, por estos experimentos. Se sabía que el CERN y el colisionador de hadrones iban a generar sorpresas. Y yo estoy seguro que ahora más de uno está pensando que vaya con el CERN. Está dando sorpresas incluso no esperadas. Enseguida abrimos el debate, porque el debate de hoy es de filosofía, de ciencia y de misterio. Y tenéis que participar. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, sí que. Hacemos una pregunta que luego nos dirá nuestro amigo José Manuel Nieves y bueno, y más compañeros y científicos de gran prestigio si es una barbaridad o no, pero hemos lanzado una pregunta para enganchar a todo el mundo, porque hay un gran debate también. Hemos lanzado una encuesta en ikerjimenez.com donde puede votar todo el mundo. La pregunta es muy simple, se ha abierto la puerta a los viajes en el tiempo y las votaciones van muy parecidas, ¿eh? Sí, un 54%, no un 46%. Pueden seguir votando. También tenemos las líneas de contacto habituales abiertas, tanto en Twitter como en Facebook. Buscar La Nave del Misterio y también la página web www.cadenaser.com. Allí podéis poner vuestras preguntas, que seguro que son muchas. Yo me estoy haciendo ahora mismo, con lo que hemos escuchado, muchísimas preguntas. No sé si algunas tendrán respuesta esta noche. Y también nuestro mail, milenio3 con número @cadenaser.com. Vamos a sortear 3 ejemplares de Un dibujo en el viento, de Alejandro López Andrada. Hombre, un una magnífico historia escritor, misteriosa con tintes sobrenaturales. un magnífico escritor, Alejandro López Andrada, y buen amigo de este programa. Además tenéis 2 encuestas en ikerjimenez.com, porque estamos eligiendo, y hoy se elige al final del programa, la noticia del año. Gracias, prácticamente 12.000 votos únicos, me parece increíble. Pero sigamos con algo importantísimo, la rueda de prensa. La rueda de prensa. ¿Qué pasaba en esa rueda de prensa? Hubo abucheos, hubo aplausos, se presentaban estos datos. Se ha conseguido que algo supere la velocidad de la luz. Y eso que es pequeñísimo, infinitesimal y que ahora no vale de nada, ¿qué será dentro de siglos? Me pregunto yo. ¿Cómo avanzarán los experimentos como han avanzado en el último siglo? ¿Qué se podrá proyectar en la distancia y en el tiempo dentro de años? Bueno, expectación brutal. Cuentan que son 160, lo he leído en el artículo de José Manuel Nieves en el ABC, excelente artículo, por cierto, a ver si luego hablo con el autor y le felicito, excelente artículo, porque lo he entendido. Dice, esa distancia tan corta, esa distancia que han sacado los neutrinos a la velocidad de la luz, es tan corta y tan larga, de alguna forma lo decía Nieves, tan importante esas fracciones de tiempo, tan destructoras en muchos aspectos, tan mágicas en otros. Bueno, pues imaginaos a Darío Utiero, el representante, solo ante el peligro, porque son 160 científicos implicados en esto, pero él es el que hace de portavoz, presenta los resultados. Nuestro compañero Diego Marañón estuvo siguiendo el acto minuto a minuto, porque Internet, una vez más, ha sido básico en esta historia. El mundo recibiendo los
El detector Opera del Laboratorio Nacional Gran Sasso ha permitido la medición terrestre más sensible de la velocidad de los neutrinos sobre una distancia de 730 kilómetros. No podemos explicar el efecto observado en términos de incertidumbres sistemáticas conocidas. Por lo tanto, les presentamos hoy esta anomalía con respecto a lo que hubiese sido esperable asumiendo la velocidad de la luz. A pesar de la relevancia de la medición reportada y de la estabilidad de los análisis, el gran impacto potencial del resultado en el mundo de la física requiere la continuación de nuestros estudios con el objetivo de identificar cualquier efecto sistemático aún desconocido. También se harán experimentos y mediciones independientes. Por todas estas razones, no es nuestra intención emitir ninguna interpretación teórica o fenomenológica de los resultados. 1:48, nuestro cronista en la red, para dar todos los datos y que tengáis más o menos las bases de algo que no es fácil de entender. Diego, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Yo creo que un momento emocionante ese de la rueda de prensa a nivel mundial. Tú lo seguías con lápiz y papel. Repercusiones, ¿qué te llamó la atención? ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo se expresaba? ¿Cómo fue la reacción de los colegas asombrados? Bueno, pues lo que acabamos de escuchar ocurría más o menos a las 5 de la tarde de ayer. La rueda de prensa empezaba una hora antes, a las 4. Hemos escuchado a Darío Autiero, un hombre hasta ahora prácticamente desconocido. Él es director del equipo, investigador en el Centro Francés de Investigaciones Científicas. Y lo que hizo, creo que con toda humildad, con toda prudencia sobre todo, fue presentar los resultados que habían obtenido ante esos 160 científicos que yo supongo que estaban no solamente emocionados, sino conmocionados. Fue una rueda de prensa, Iker, un tanto compleja, no apta para cualquiera que se atreviese a estar pendiente de ella, porque se aportaron un montón de datos de gran nivel técnico, era duro de seguir. Hay que decir que fue muy útil una presentación de diapositivas que él usó en todo momento y que, por cierto, están disponibles para quien quiera ver los esquemas en la web del CERN. Y, sobre todo a mí me llamó la atención, llámame superficial, pero me llamó la atención una fotografía en concreto en la que se mostraba la maquinaria usada para hacer las mediciones y que en la que se comparaba el tamaño de esa maquinaria con una persona. Y esa comparación era sencillamente brutal, monumental. Era increíble para los neófitos, para los profanos en ciencia, ver las entrañas del CERN. O sea, unas maquinarias que nos parecen inconcebibles, de la ciencia ficción. Pues bien, hablando del CERN, tenemos a alguien que ha trabajado en el CERN. Es toda una autoridad y es una mujer que además lo cuenta de una forma muy gráfica, no es nada fácil, y va a ser uno de los pilares de nuestro debate en el que podéis participar. Ojo, hay tantas cuestiones aquí pendientes, de tal calado, tan científicas, tan misteriosas y tan poéticas, tantas posibilidades, es como tejer un poco sueños, ¿no? Ella es Sonia Fernández Vidal, doctora en física cuántica, realizó la tesis en el campo de la información y la óptica cuántica, ha trabajado en el CERN, ni más ni menos que es como decir el sacrotemplo de la ciencia actual, en el colisionador de hadrones, donde se ha producido este viaje asombroso más allá de la luz. Ha trabajado en el laboratorio de los Álamos, en fin, una auténtica figura de la ciencia, que además ha dado pasos en la divulgación, que ha hecho trabajos maravillosos para acercar la ciencia a los niños. De todo eso vamos a hablar. Sonia, desde la cadena SER en Barcelona. Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal estáis? Bueno, imagino, muy bien, Sonia, encantados de escucharte. Imagino que estarás pensando que soy un poeta y un loco, pero esto me parece muy emocionante y yo no sé qué piensas tú a estas horas de la noche. Si esto puede cambiar mucho o estamos ante por lo menos un experimento tan a contracorriente y tan sorprendente como para estar todos muy alerta. Totalmente. De hecho, comparto al 100% tu entusiasmo y la ilusión. Y de hecho, una de las cosas que me gustaban también de la poesía que decías al principio, me recordaba, cuando hablabas que esto nos lleva hacia lo imposible, recordaba una frase de Arthur C. Clarke
que decía que la única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible. Y quizás es a lo que la comunidad científica se está enfrentando estos días. Y vamos a comentar esta noche. Pues bueno, fijaos, Sonia, que desde luego también tiene alma de poeta. Yo creo que Javier Sierra se acaba de emocionar. Javier, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Una física que ha trabajado en el CERN y lo primero que te suelta es Arthur C. Clarke y esa gente que creía, anhelaba que lo imposible estaba ahí, con las yemas de los dedos se podía casi tocar. Es bonito para esta noche. Bueno, quizá pensamos que los físicos son inmunes a la poesía, a los sueños o a las lecturas de ciencia ficción, y no es verdad. Muy probablemente detrás de cada uno de estos físicos, incluso los que han estado trabajando en estos años en estos experimentos del CERN, casi todos ellos empezaron a estudiar física precisamente porque en algún momento se conmocionaron leyendo a Arthur C. Clarke o viendo a Carl Sagan en televisión. Vamos a hacer también, Javier, tú has estado muy atento a la repercusión mundial. Hay grandes sorpresas de cómo se ha tratado esto. Sin duda. Uno de los reportajes, José Manuel Nieves, el hombre de la ciencia de alguna forma, aquí en la nave, y repito, él ha hecho un titular que me ha gustado muchísimo. José Manuel, compañero, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Iker? Los físicos, página 48 de ABC de hoy, sábado 24 de septiembre de 2011, nuestro compañero que trabaja en la ABC, los físicos intentan salvar a Einstein. ¿Qué quieres decir con esto, José Manuel? Quiero decir, hay muchas bases que poner. Lo primero es que para entender un poco esto hay que entender muy brevemente por qué es tan importante la teoría de la relatividad, la teoría especial de la relatividad. Porque, ¿qué más da que una partícula viaje a 300.000 o a 300.006 kilómetros por hora, por segundo? ¿Qué más da, no? O sea, hay teorías científicas que se pueden revelar ciertas o no ciertas, más o menos acertadas. Y hay otras cosas que son dogmas y son axiomas. Esta es una de ellas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues Einstein ya demostró, es muy fácil de entender. Tú cuando tienes un coche parado y empiezas a acelerar, el coche gana masa, es decir, tiene cada vez más masa. Entonces, si va a 50 kilómetros por hora y tú lo quieres poner a 100, tienes que inyectarle energía para que acelere desde los 50 hasta los 100. Una vez que estás en los 100, tiene más masa todavía. Si quieres ir a 130, tienes que inyectarle más energía todavía. Y estos son velocidades muy pequeñas. Ahora imaginémonos velocidades relativistas, es decir, de 200.000 kilómetros por segundo, o cerca de la velocidad de la luz, que es de 300.000. La cantidad de energía que hay que inyectar para ganar 1 kilómetro más por segundo es gigantesca. Y cuando llegamos al límite de la velocidad de la luz, es infinita. Entonces, no existe en todo el universo energía suficiente para acelerar un poquito más que la velocidad de la luz. ¿Y qué ha pasado, José Manuel? Claro, ¿qué ha pasado? Por eso yo estuve presente, estuve a través del ordenador, como todo el mundo, me tragué toda la presentación, que fue un seminario muy técnico, tiene razón nuestro compañero, y lo que hicieron allí fue intentar justificar qué es lo que habían hecho. Y fue una llamada de auxilio en el fondo, porque como bien has explicado al principio, ellos hicieron un experimento con unos medios que les daban una precisión jamás alcanzada hasta este momento para la medición de la velocidad del neutrino, y se encontraron con ese dato espectacular, que es muy poca la velocidad, muy poca la distancia. En realidad, si la luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo, estos neutrinos viajaban a 300.006 kilómetros, ¿no? O sea, fíjate qué poquita diferencia. Pero esos 6 kilómetros son fundamentales. Pero eso supone romper esa barrera que te he dicho antes y que es universal, y que el universo es como es, porque eso es así. Y nosotros, todas las pruebas que hemos hecho, toda la ciencia que se ha construido sobre esa verdad absoluta, funciona. Es decir, si eso no fuera verdad, no tendríamos satélites GPS, porque los satélites GPS están corregidos con las ecuaciones Esto de la relatividad. Esto es muy interesante. La teoría de Einstein funciona porque comprobamos que porque funciona, la realidad funciona. Claro, en las cosas. Entonces, muchos científicos creen que aquí ha habido un error. Y José Manuel, yo te preguntaba. Sí. Hay muchos científicos ahora, por un lado, emocionados con las posibilidades. Todos. Algunos me decías que rezando para que se encuentre el error. Para que se encuentre el error. Pero verás, hay tres posibilidades. Una, que hayan cometido un error, que es la más sencilla, la más lógica.
estos investigadores no han conseguido, después de meses y meses y meses de intentarlo, encontrar ningún error. Y entonces lo de ayer, la presentación esta de ayer, fue una petición de socorro a la comunidad internacional para decir, por favor, ayudarnos, porque nosotros hemos encontrado estos datos y no somos capaces de encontrar el error, si es que lo había. Y hay una cosa muy importante de José Manuel, y que es en favor de la ciencia y de su sistema de trabajo, que estos investigadores dicen, aquí están los datos, ayúdennos. No le he preguntado a Sonia... Muchísima humildad. Sí, le he preguntado, y le quiero preguntar a Sonia, que es importante, que ya ha trabajado, que sabe cómo son las entrañas del CERN. Yo no sé si ha movido ya sus hilos, si sabe que se cuece. Yo no sé tú en qué posición estás, si en los que quieren casi, porque he escuchado declaraciones que, en fin, que quieren que haya un error para que todo siga más o menos como está, o los que creen que estamos en la puerta de posibilidades absolutamente jamás soñadas hasta este instante. Pues yo siempre espero, y no solo en este caso, yo siempre espero que se encuentren cosas para que la ciencia avance, y en este caso el que se rompiera este límite no creo que rompiese tampoco, ni mucho menos, como bien decía ahora José Manuel, lo que Einstein trabajó, sino simplemente ampliaríamos nuestro conocimiento sobre el universo que nos rodea. Exactamente. De hecho, efectivamente, ya lo decía perfecto, del mismo modo que Newton no se desmontó cuando empezó toda la teoría cuántica y toda la teoría relativista, sino que simplemente ampliamos nuestro conocimiento del mundo y, por lo tanto, nos supimos mover en distintos regímenes mucho más veloces, de dimensiones mucho más pequeñas, y ahora quizás nos estamos enfrentando también a que las teorías de Albert Einstein funcionan para unos límites determinados, pero más allá quizá debamos desarrollar nuevas tecnologías, y esto es interesantísimo. Pero bueno, de momento deberemos de seguir dándole las gracias a Albert Einstein cuando estamos en un avión y está todo nublado y conseguimos aterrizar, porque es gracias a sus GPS y a las correcciones, ¿verdad?, que José Manuel nos decía. Hay una cosa importante. Ha habido una repercusión desigual en la prensa. Es curioso porque puede haber algo muy potente detrás de todo esto y no hemos tenido un eco especial. Así como ha habido portadas de periódicos que han reflejado que esto puede ser un salto tremendo, también sorprende el hecho de que hay que decirlo así, muchos científicos, como hemos escuchado, hablan directamente de la posibilidad futura de viajes en el tiempo, que se ha abierto esa puerta. Vamos a debatirlo. Santi, aunque sea en un minuto, porque llegan las noticias. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. El lado que nunca puede faltar en Milenio 3, el lado de la conspiración. ¿Qué se está diciendo ahora en esos otros mundos que ya son tan importantes como cualquier mundo, ese mundo virtual de la conspiración? Están hablando de ¿qué? ¿Qué piensan de este experimento? Curiosamente, las teorías más conspiranoicas sobre el experimento vienen de algunos sectores científicos muy ortodoxos, que han llegado a sugerir que los científicos en cuestión, necesitados de financiación por los recortes que está aplicando el gobierno de Berlusconi a prácticamente toda la economía, dada la precaria situación económica de Italia, pues necesitaban llamar la atención de alguna forma. La NASA lo ha hecho de vez en cuando, no es una práctica tan rara, y de ahí venía pues todo este revuelo. Ahora me cuentas, Santi, o sea, conspiración, aquí de todo. Esto es de novela, José Manuel. ¿Dice otra novela de esto o Javier Sierra? Porque de verdad que es increíble. Las noticias de las 2 en la SER. Volvemos enseguida. Comenzamos las noticias de la semana con un caso único. Por primera vez, un juez ha decretado que un hombre irlandés ha muerto a causa de una combustión espontánea. Michael Fagerty, de 76 años, fue hallado en el suelo, completamente quemado, excepto algunas de sus extremidades. En la misma estancia había otros objetos, algunos de ellos inflamables, que no sufrieron daño alguno. El doctor McLaughlin ha declarado que este fuego se ha investigado a fondo. La conclusión es que encaja en la categoría de la combustión espontánea humana, para la cual no hay una explicación científica. Por su parte, la patóloga Grace Callaghy ha asegurado que debido a la acción del fuego, el estómago, los intestinos, el hígado, el páncreas, el corazón y algunos huesos habían desaparecido. Para quemar los huesos, la temperatura del fuego debe alcanzar de 700 a 1000 grados centígrados. Y nos vamos hasta Guatemala, donde se ha hallado un extraño enterramiento en las ruinas mayas de Nacum. Se trata de una tumba real de hace 2000 años en la que hay enterrada una mujer cuya cabeza descansa entre dos platos. Junto a ella se han descubierto también cuchillos ceremoniales, vasijas de barro y un anillo. Los expertos aseguran que el único sitio donde han podido estudiar una tumba parecida es en Tikal. Y
Y de Guatemala a Perú, donde una chica de 16 años ha sido sometida a un exorcismo. Al parecer, la joven comenzó a tener fuertes convulsiones mientras caía al suelo y chillaba que el demonio se la quería llevar. En ese momento se fue la luz del pasaje Gardenias, donde vive la familia. Como no podían controlarla, decidieron llamar a las fuerzas de seguridad, que la trasladaron a una iglesia de pastores evangélicos del Movimiento Misionero Mundial. Tras 5 horas de exorcismo, por fin lograron calmar a la chica, que ya consciente aseguró que el diablo quiso quitarle su alma. En Çatalhöyük, un yacimiento turco de hace 7.500 años, se ha encontrado una pintura en la pared que tiene en vilo a los arqueólogos. Se trata de un dibujo muy estructurado, en color rojo, que junto a otros murales anteriormente hallados nos dan a conocer cómo era la vida neolítica en ese lugar. Çatalhöyük estaba compuesta principalmente de casas de adobe que no tenían separación entre ellas, tan solo una estructura como de nido de abeja. Los habitantes accedían a sus casas a través de entradas realizadas en los techos. Además, en algunos recintos había cabezas de ganado empotradas en las paredes y extrañas figuras, por lo que se supone que eran santuarios. Y en Jujuy, Argentina, se ha presentado un libro sobre los fantasmas que habitan esos lares, almas en pena, que se aparecen en las curvas para avisar de algún peligro. Fernando Choque nos cuenta la historia del viudo. Se cuenta que existe un alma de una persona que se le llama el viudo, que generalmente hace que los vehículos tengan problemas, ¿no?, para continuar el recorrido y que se detienen en ese lugar porque en algún momento no pueden continuar la marcha. Entonces la persona relata que efectivamente su padre en un momento, en un viaje de noche, venía por la ruta y tenía que ir parando porque él tiene que detenerse definitivamente y bajar para revisar el vehículo. En ese momento ve a este espectro que se le acerca, y la historia cuenta que es el espectro de una persona que pierde a su pareja, y que de esa forma va como buscando, ¿no?, o como va preguntando sobre si la encuentran, si ellos saben algo. Y con este caso clásico les dejamos hasta la semana que viene, aquí, en Noticias del Misterio. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Tantos y tantos y profundos kilómetros cósmicos de diferencia de nosotros. Quizá ellos hayan viajado en alguna ocasión, en el pasado más remoto, por accidente o no, y de ahí vienen las historias de los dioses, instructores. ¿Todo esto es fantasía o pertenece a un eterno sueño del hombre de explicarse todo lo que ocurre? ¿Esto tiene que ver? ¿Es como si en septiembre del 2011 atisbásemos una luz, un destello, de que no todo está explicado? En fin, el tema es apasionante. ¿Cómo lo interpreta el público, Carmen? Pues la verdad es que hay muchas preguntas, muchas dudas con todas las noticias. Y luego me dices la encuesta, que me interesa. Saliendo. Sí, luego te la comento. Ángel decía, es cierto que no hay energía en el universo para acelerar una partícula más allá de la velocidad de la luz, pero eso con la teoría actual. Si el experimento es cierto, habría que replanteársela. Daniel González, ¿es posible que haya ayudado a esos neutrinos llegar más rápido que la velocidad de la luz la energía oscura? Vanessa nos dice, desde que descubrí a Einstein, en mis primeras y apasionantes clases de física, esperaba esta noticia. El primer paso lo dio Galileo, el segundo Newton, el tercero Einstein, y ahora estamos viviendo el siguiente. Chema de Gran Canaria. Bueno, la teoría de Newton fue incuestionable hasta que llegó Einstein y nos aclaró a todos la teoría de la relatividad. Nadie es Dios. Isma de Tenerife, creo que se le está dando demasiado bombo a la noticia. Si es cierto, no implica viajes en el tiempo, y lo más probable es que sea un error de medición. Primero deberíamos entender la relatividad en general. Javier de Berín, ¿podrías explicar por qué si se viaja a más velocidad que la luz se retrocede en el tiempo? Pues es difícil de entender. El tema de hoy es apasionante. Un saludo y seguid así. Quizá estemos ante el hecho más condenatorio y contestatario para las teorías religiosas. El hombre afronta uno de los mayores desafíos de su existencia. Es emocionante. ¿Podemos decir ¿Contestatario para la religión? Alguno puede pensar que al revés. ¿Podemos decir que más adelante se encontrará alguna partícula que viaje más rápido que los neutrinos? ¿Y qué consecuencias traería?
Tengo entendido que un cuerpo viajando aproximadamente a la velocidad de la luz llegaría a tener tanta masa que sería imposible superar la velocidad de la luz. ¿Superarla implicaría tener una masa inimaginable? Bueno, un sinfín de preguntas. Ahora me dices la encuesta. Antes, resumen de prensa. Vamos a ver si entre Sonia y José Manuel nos logran explicar, por favor, con la máxima sencillez, si es posible, por qué, que yo también me lo pregunto, este experimento hace que muchos científicos lo vinculen a viajar en el tiempo. Ahora, es un reto entre los dos, ¿de acuerdo? Javier, sorpresas en el repaso a la prensa mundial. Tienes portadas de todo el mundo. Y muy distinta cobertura según si hablamos de Europa o de los Estados Unidos. La noticia ha tenido repercusiones muy dispares. Quizá ha tenido que competir con otras grandes informaciones en estos momentos, como por ejemplo la petición de Palestina para integrarse en la comunidad de estados internacional, pero lo cierto es que, por ejemplo, la prensa europea sí le ha guardado algunos huecos en algunas cabeceras notables. The Guardian, por ejemplo, en Londres, le dedicaba un pequeño recuadrito en la portada diciendo: más allá de la creencia, la verdad de lo que significaría superar la velocidad de la luz, y sobre todo le dedicaba un editorial muy interesante titulado Impensable, donde comparaba lo que está sucediendo, lo que podría suceder en la comunidad científica actual, con lo que en su momento ocurrió con el heliocentrismo, que era una herejía pensar que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Ahora se piensa que es una herejía prácticamente a nivel científico cuestionar a Einstein y su teoría de la relatividad, y por lo tanto The Guardian reflexiona sobre qué podría ocurrir. The Times, fíjate qué curioso, le dedica una información muy corta. Dice: el CERN sugiere que Einstein estaba equivocado, pero prefiere dedicarle la portada y la foto más destacada a Rowan Atkinson, a Mr. Bean. Bueno, en fin, signo de nuestros tiempos, sí, son signos de nuestros tiempos, efectivamente. El Times. Le Monde, en Francia, en París, no habla de este asunto en su portada, sencillamente no aparece, pero sí le dedica la información de la página 3. Tenemos que ir a Italia, por ejemplo, La Stampa, el diario de Milán, el más cercano geográficamente al escenario donde han tenido lugar estos hechos, tampoco le dedica hueco en la portada. Es algo muy sorprendente, pero da un destacado muy pequeñito diciendo: los superneutrinos descubiertos por casualidad, donde los propios italianos cuestionan a sus propios científicos. Es decir, es un poco, ellos dudan de ellos mismos. Nos pasa también muy mucho italiano en España. También. Muy italiano y muy español, ¿no? Sí, también. Sí. Pero fíjate, en Estados Unidos es todavía más singular. Los grandes diarios han hecho mutis por el foro, no han tocado apenas la noticia. Eso es muy típico de los norteamericanos, porque un descubrimiento europeo, y en el CERN ellos tienen el Tevatron, tienen los Álamos, claro, y hay una rivalidad entre que te lo puede también, decir Sonia. También muy de novela, ¿no? Pero hay un detalle que os va a llamar mucho la atención. Efectivamente, no hay ni rastro de la noticia en The Washington Post o en New York Times o en Los Angeles Times. No hay ni rastro. Pero hay un periódico que le ha dedicado la portada, y esto sí que es muy singular. Es Stars and Stripes, que es el diario oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque entienden, suponemos, que... Qué interesante dato, Javier, Claro, que una información de este calibre puede tener también repercusiones en el mundo de la investigación militar. Y lo estoy viendo militar. Con la foto de Einstein, toda la portada. Sí, la foto es singularísima, es Einstein delante de una pizarra con sus fórmulas matemáticas, un gran titular que dice: está Einstein equivocado, y en el interior se reflexiona sobre las implicaciones que tendría también un poco a nivel militar algo de estas características. Si nos vamos a otros continentes, hay rebote, evidentemente, de la noticia. Ha llegado, en fin, con las diferencias horarias en distintos momentos, pero la portada ya de ayer de Telegraph, que es uno de los diarios importantes de la India, está dedicada íntegramente a este asunto, con la misma foto de Stars and Stripes, precisamente, de Albert Einstein, y dice: increíble momento para la ciencia. Y The Japan Times abre su edición de ayer con un titular que a la vez es una valoración y que creo que es interesante poner sobre nuestra mesa de discusión esta madrugada, que dice: neutrinos más veloces que la luz agujerean la teoría de la relatividad. En las fronteras del océano cósmico, decía Carl Sagan, en las fronteras de una gran noticia, o no, que también hay sospechas, y también hay mucho mar de fondo, como vamos a ver. Comienza el debate y yo le pido a Sonia, también a José Manuel. Sonia, muchos de los amigos, muchos muy jóvenes, bueno, de todas las edades, de todos los países, sobre todo de habla hispana, ahora nos escuchan, y yo no sé cómo lo estaremos haciendo, pero yo creo que era muy importante
que tuviesen emoción por esta noticia, sea lo que sea, que es un momento importante. Vamos a ver qué ocurre. ¿Cómo explicarles y cómo explicarme que por qué este experimento se vincula con algo tan maravilloso y de ciencia ficción como viajar al pasado? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Mira, todo esto viene a raíz de cuando Albert Einstein hizo sus postulados sobre la teoría de la relatividad. Una de las primeras cosas que tuvimos que entender los científicos, intentar asimilar también, era que el espacio y el tiempo no es algo absoluto. Hasta la llegada hasta finales del siglo XIX se creía que el espacio y el tiempo eran dos cosas separadas y el tiempo pasaba exactamente igual en todos los sitios del universo. Más o menos, de hecho, es lo que nuestro sentido común nos diría. Sin embargo, a partir de los experimentos y de la relatividad, se acabó demostrando que a medida que te mueves más rápido, suceden dos cosas extraordinarias, y es que el tiempo pasa más despacito y el espacio se estira, por decirlo de algún modo sencillito. Y perfectamente entendible por todos. Exacto. Y por lo tanto, fíjate que si yo viajase muy, 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 muy rápido, a velocidades cercanas a la luz, el reloj que yo llevase encima pasaría más despacio. No solo el reloj, sino que incluso los latidos de mi corazón. Por lo tanto, para mí, el tiempo estaría pasando más despacio. Eso es a medida que me voy acercando a la velocidad de la luz. Fíjate que cuanto más me acerco, más despacio, más despacio, más despacio pasa el tiempo. Hasta que si llegas a la velocidad de la luz, en teoría no pasaría el tiempo. ¿Qué sucede cuando, pum, doy un pasito más allá? Estoy haciendo una ilustración, también. Sí, perfecto. Entonces lo que sería es que de despacio, despacio, despacio a pararme, el tiempo empezaría a ir hacia atrás. Eso sería una manera un poquito de explicar por qué nos suscita pues toda esta imaginación también de que pudiésemos viajar en el tiempo. ¿Cómo se llama, Sonia, el libro que hiciste dedicado a los niños jóvenes? En la puerta de los 3 cerrojos. Pues lo vuelvo a recomendar, Lo vuelvo a recomendar porque es un libro maravilloso, maravilloso, lo digo ahora mismo, para adentrar a los niños y a los jóvenes en un mundo tan apasionante, tan mágico, tan absolutamente mágico. La ilustración que acaba de hacer Sonia Fernández Vidal es eso, es como para... Pues seguro que muchos estamos visualizándolo. ¿Algo que añadir, José Manuel? Sí, bueno, no se podía explicar mejor que lo ha explicado Sonia, porque es fantástico. Simplemente aclarar, claro, todo esto que ella dice es así, pero un observador que esté, imagínate este señor que ve cada vez va acelerando más dentro de su cohete y para él va pasando el tiempo cada vez más despacio, más despacio, más despacio. Bueno, un observador que estuviera fuera de esa nave, para él el paso del tiempo sería normal. Es decir, cuanto más deprisa vaya ese señor dentro del cohete y para él el tiempo pase más despacio, fuera sigue pasando normal. Entonces, tú has oído hablar de la famosa paradoja de los gemelos. 2 gemelos, uno se queda en la Tierra, otro se monta en un cohete y se va a la mitad de la velocidad de la luz, y cuando vuelve, para él ha pasado, no sé, un mes, y en la Tierra han pasado 50 años. Bueno, es la película de claro, Planeta de los Simios. Pero es exactamente eso, y eso es lo que dice la relatividad, y eso es lo que ha explicado Sonia. Es importante el punto de vista del observador externo, porque si tú estás dentro de la nave no te das cuenta, claro. Para ti es todo normal. Sin embargo, alguien que te esté mirando desde fuera es el que se da cuenta de esa diferencia, alguien que no esté sufriendo ese movimiento tan acelerado, ¿no? Entonces, cuando llegas al punto de cero, ¿qué es lo que pasa? Que es lo siguiente, ¿no? Pues según aquí hay que añadir otras teorías que se han añadido a la de Einstein, ¿no? Que, como muy bien ha explicado Sonia, el espacio y el tiempo se sustituye por otra cosa que se llama el espacio-tiempo, que es única y que están íntimamente relacionadas. De hecho, no es posible moverte en el espacio sin consumir una cantidad de tiempo. Es decir, tú vas de aquí a Barcelona, que son 600 kilómetros, y X horas si vas en coche, o X minutos si vas en avión. Siempre hay una cantidad de tiempo relacionada al movimiento y al espacio. ¿Qué pasa cuando llegas a la velocidad límite, a esta velocidad en la que la masa se vuelve infinita? Hasta ayer insuperable. No, y sigue. Yo luego te explicaré una posibilidad de que los resultados que han encontrado sean correctos y que la teoría de la relatividad siga siendo correcta, que eso también es posible. Pero bueno, para explicar esto de los viajes del tiempo, cuando fuerzas, y si puedes forzar alguna masa a superar esa barrera que necesita energía infinita para esa masa que tiende a infinito, lo que haría sería una rotura en ese espacio-tiempo. O sea, este espacio-tiempo que se estira fuera mientras tú vas acelerando, llega un momento en que se puede romper, y se rompe, por decirlo así a lo bestia, en el kilómetro 300.001. Se rompe. Entonces, en el momento que se rompe, tú estás en una paradoja temporal, o sea, con el tiempo detenido o con el tiempo en negativo,
Entonces, una rotura espaciotemporal produce paradojas del tipo, pues que viviríamos, si eso fuera posible, nuestro universo no sería un universo en el que el principio de la causalidad, es decir, a cada causa tiene su efecto y cada efecto se debe a una causa. Se podrían dar cosas tan extrañas como que veas el brillo de una supernova antes de que estalle la estrella. O se podrían dar fenómenos cosas de este tipo. consideradas como inconcebibles. Claro, pero ¿no? se ha especulado ya matemáticamente con eso. Claro. De qué podría ocurrir. Quiero decir, por ejemplo, no sé, yo estoy recordando ahora algunas discusiones muy animosas sobre qué ocurriría si de repente pudiéramos viajar hacia atrás en el tiempo. Es decir, que, por ejemplo, yo viajara hacia atrás en el tiempo y matas a tu abuelo o a mi padre y antes de que yo naciera. Sí, pero cuidado, lo que estaban proponiéndose en muchas de esas discusiones, en esas especulaciones, es que tú viajabas a un universo paralelo, es decir, donde no podías interactuar. Exacto, no matabas a tu padre, sino que te ibas a una versión de tu padre. Exacto, a una versión de tu padre. Entonces, mira, me llevas directamente a lo que... Ahora todo el mundo está pensando en una imagen de un viajero del tiempo, tú imagínate, que no puede actuar con nuestro mundo, pero que está ahí. Todo el mundo, claro, está pensando, no sé, en las apariciones. En los fantasmas, por ejemplo. Totalmente. También se ha especulado al respecto. Mira, me lleváis justamente al punto donde yo quería ir para intentar explicar esto. Vamos a ver. No por esta noticia, se sabe que las partículas, en el mundo de las partículas subatómicas, pasan cosas muy extrañas. Aparentemente, y según la lógica macroscópica a lo que nosotros estamos habituados, cuando miras en el mundo de las partículas, muchas leyes de la física normal, de la que nosotros conocemos, no funcionan. Se teleportan. O sea, las partículas parece que se teleportan, parece que están en dos lugares a la vez, parece que viajan en el tiempo. No es la primera vez. Hay algunos experimentos y algunos trabajos que la única explicación para determinados comportamientos de las partículas es que estén procediendo de otro tiempo y que estemos detectando partículas hoy Vamos de a otro hacer una cosa, tiempo. José Manuel, que es importante. Este experimento, sea certero o no, nos va a permitir dar una serie de conceptos como la punta de un iceberg, conceptos como eso de dimensiones paralelas. Había proyectos incluso en el CERN, que luego nos contará Sonia, no sé si de incluso invisibilidad, teletransportación, que lo hablamos. Es decir, estamos en un momento en que quizá al gran público no le llegan cosas que se acercan a la magia más increíble y que están pasando. Antes de eso, ¿cómo va la encuesta? Vamos a repetir la pregunta para que la gente, si quiere, siga votando en ikerjimenez.com. La pregunta es: ¿se ha abierto la puerta a los viajes en el tiempo? Sí, 56,7%, no 43,3%. Está muy igualado. Aunque en cuanto a la noticia del año, que esta podía ser perfectamente la noticia del año, ¿qué teníamos? Teníamos la otra encuesta que hemos puesto durante varias semanas. Elige el tema del misterio del 2011. ¿Cuál es el tema del misterio? Tormentas solares, 26,4%. Cometa Elenin, 27%, que es el que va ganando por el momento. Wikileaks, 22,1%. Y extraños sonidos de la Tierra, 24,5%. Todo muy empatado. Elegimos la noticia del año, esto podía estar ahí. Diego Marañón, nuestro cronista en Internet, quiero que aporte qué está pasando en la red ahora mismo. Claro, esto tiene tal repercusión en Internet, se tienen que estar haciendo tantas cosas, a favor, en contra, qué supone esto, qué va a pasar, qué nos ocultan. Diego, ¿cuál es tu crónica? ¿Qué claves podrías destacarnos casi en titulares? Bueno, pues ayer, sobre todo durante todo el día, la noticia se estuvo repicando en las redes sociales, y creo, Iker, que se podría resumir lo que se vivió ayer en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, haciendo un recuento, y ahí yo te diría tres posturas o tres corrientes principales. La primera es la de aquellos que creen que podemos estar asistiendo a algo histórico y se emocionan y añaden un wow a cada noticia que repican. La segunda es la de aquellos que, estando emocionados igual que los primeros, piden prudencia, sobre todo mucha prudencia hasta que los experimentos se repitan con otros equipos en otros lugares bajo las mismas condiciones, y luego están aquellos que son los que habéis comentado también en el programa, que solo quieren una cosa: que alguien encuentre un error. Eso sobre todo son los científicos, los encargados, los responsables de blogs científicos, de foros, que están empeñados en que hay un error, lo creen seguro que hay un error. Es que no conciben, creo que realmente no conciben que no pueda haberlo. O sea, porque
todo si no es un castillo de naipes que se empieza a resquebrajar. Eso es lo que se está viviendo en las redes Sonia, sociales. tú como científica de primer nivel, estudiando durante muchos años el asunto de la física cuántica, ¿por qué esta reacción? ¿Es natural que muchos teman que esto se haga realidad, que no haya un error en este experimento dado a conocer ayer? Bueno, supongo que es natural, incluso como seres humanos, no solo como científicos, tener que despojarse de las creencias que uno tiene para aventurarse a lo nuevo, lo desconocido, siempre da miedo. Sin embargo, creo que en el mundo de los científicos una de las grandes ventajas también es que cuando se encuentra una anomalía, como la que acabamos de encontrar ahora, algo que nos explica en el paradigma actual, en este caso en el paradigma de la física cuántica o relativista, una de las cosas que hacemos y debemos hacer los científicos, y es lo que ha hecho este grupo de científicos, es llevar a la luz esta anomalía y que toda la comunidad científica ahora mismo estudie, vuelva a reproducir estos experimentos y encuentre realmente... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, que hay que ser prudente hasta que no se puedan replicar estos experimentos y a partir de aquí desarrollar múltiples teorías que van a aparecer y van a surgir para intentar explicar y contemplar estas anomalías, integrarlas en un nuevo paradigma que puede surgir. Es el método científico. Efectivamente, Sonia, esto es la evolución, claro, la teoría de las revoluciones claro. científicas de Thomas Kuhn, cuando Claro. explicaba cuál era el proceso de cambio de creencias o de cambio de paradigma en la comunidad científica. Sonia, cuéntanos, ¿quién tiene capacidad en estos momentos en el mundo para hacer el replicado de esos experimentos? Es decir, ¿quién tiene ese Mucha instrumental? gente, mucha gente. ¿Dónde se van a poner en marcha esa llamada de socorro? ¿Quién va a acudir al rescate de estos científicos perplejos, ¿no? Mira, por ejemplo, en Estados Unidos podrán replicar estos experimentos también. En Japón estaba el detector Super Kamiokande, que sin embargo ahora se estaban haciendo algunos retoques debido al terremoto que sí que afectó las instalaciones, pero por ejemplo el detector que hay en Japón, este Super Kamiokande, podrá también replicar todas estas mediciones. Es decir, la comunidad científica se va a volcar ahora mismo en encontrar nuevas teorías, explicaciones. Sonia, replicar hay esto. una cosa que no entiendo y le pregunto también a José Manuel, a los dos, primero a ti que has trabajado en el CERN ni más ni menos. Hay algo que yo, como periodista, no acabo de entender del todo y seguro que tiene una explicación. Viendo todas las reacciones, vamos a ver, ayer había una concentración de científicos, de físicos en Santander, si no me equivoco, donde había personajes importantísimos del CERN y de otras partes. Parecían muy sorprendidos, incluso con la propia noticia. Y me da la impresión de que todo el mundo lo ha cogido un poco a contracorriente. Es decir, estos experimentos, cuando se presentan, este grupo que ha lanzado los neutrinos 730 kilómetros aproximadamente y han conseguido algo prodigioso, que para algunos tiene implicaciones hasta con diferentes dimensiones, viajes en el tiempo, esto se mantiene en súper secreto hasta que, ¡pum!, se hace una presentación o se publica un trabajo. Entre científicos ya lo sabían, porque no se mantiene en secreto. Pero ya lo sabían, pero da la impresión, José Manuel, perdóname, pero he seguido y algunos decían que estaban como desarbolados. Pues las últimas 3 o 4 semanas lo han mantenido en secreto porque han hecho lo indecible para buscar el error. Sobre todo durante el último mes y durante este periodo sí lo han mantenido en secreto los del CERN, pero lo que, te insisto, lo que hicieron ayer fue lo que hay que hacer, como dice Sonia, porque el método científico es así. Ningún descubrimiento científico es dado por bueno hasta que un grupo independiente del que ha hecho o que dice que ha hecho el descubrimiento es capaz de reproducirlo en las mismas condiciones. A nivel conspiranoico. Eso vale para todo. Claro, eso vale para todo. Motivarán, se publicará, que imagino que Santi esté pensando eso, dentro de unos días, que esto es un enorme error. ¿Y pueden mentir sobre ello y que nos quedemos sin la solución de esto? Yo creo que no, porque hay demasiada gente, ahora mismo lo ha dicho Sonia, que trabaja en eso, y te lo digo yo que conozco muchísimos físicos. O sea, están todos volcados con esto, a distintos niveles, a nivel intelectual, a nivel práctico. El que tiene un laboratorio está intentándolo, el que puede acceder a hacer este experimento lo van a hacer. En Estados Unidos ya se está empezando a hacer, y en Japón, como ha dicho Sonia, también. Es decir, ¿quién va a salir a decir que esto tal? Pues enseguida puede salir otro grupo. Esto ya es público. O sea, todos los físicos del mundo tienen ese papel en la mano. Saben exactamente lo que han hecho en el CERN y en el Gran Sasso
y los que puedan van a intentar repetirlo. O sea, esto no puede taparse, es intapable. O sea, si alguien lo intenta, saldrá otro en otro punto del planeta que diga, no, ¿qué está diciendo ese? Porque no sé qué. O sea, esto... Hay quien piensa que se pone tanto en juego que igual sí es posible. Digamos que es la mentalidad un poco conspiranoica o la sensación de que pueden taparse. ¿Qué se pone en juego? Tener un mundo Claro. mejor, maravilloso, con posibilidades hasta ahora insospechadas, incluso la de viajar en el tiempo, ¿por qué no? ¿Qué es lo que se pone en juego? ¿El futuro? O sea, ¿qué se pone en juego? Sonia, lo acabo de decir José Manuel, viajar en el tiempo, ¿tú crees que es posible? E imagino, tú ya nos contaste en alguna ocasión en Cuarto Milenio, de una forma muy gráfica, que se estaban haciendo operaciones de no sé si era teleportación o teleportación, no teletransportación, que hiciste ahí unas comparativas, teleportación, de acuerdo. Claro, cosas increíbles, dices, invisibilidad, que igual ahora me puedes dar algún retazo. Bien, viajes en el tiempo, se podrán hacer a nivel de estas partículas tan pequeñas, y eso indica que en un futuro inimaginable, donde la ciencia avance casi hasta el infinito también, se podrían hacer viajes en el tiempo de grandes cantidades de masa, o sea, con tripulantes. Bueno, claro, por supuesto ahora mismo sería demasiado por mi parte y también por parte de la comunidad científica decir que algo es imposible después de lo que nos acabamos de encontrar. Claro. Aún así, yo creo que aunque estos descubrimientos se hagan certeros, ahora como ahora no empezaríamos a construir DeLoreans o estos coches de regreso al futuro y empezaríamos a hacer viajes en el tiempo, al menos como algo dentro de poquito. Aún así, las puertas están completamente abiertas a que esto pueda existir. De hecho, ya hace tiempo que se había hecho la hipótesis de la existencia de taquiones. Los taquiones eran unas partículas hipotéticas capaces de moverse a velocidades mayores a la velocidad de la luz. Taquión en griego significa veloz, básicamente, etimológicamente ese era el significado. Y la explicación que se daba es que su masa, como bien estaba explicando José Manuel antes, que a medida que vas acercándote a la velocidad de la luz, tu masa aumenta y por eso es imposible ir un poquito más allá. Estos taquiones se hacía la hipótesis que tendrían masa imaginaria y por lo tanto estas sí que podrían violar el principio de causalidad y hacer viajes en el tiempo. De hecho se ha utilizado, es una de las partículas preferidas de la ciencia ficción, ¿no? Isaac Asimov ya había hablado de ellas, en los X-Men, vamos, en todas estas películas. Con el CERN, existen. Sonia, con el CERN están pasando cosas que se parecen mucho a la ciencia ficción. Un pequeño, no voy a decir pausa, pero quiero que escuchéis esto todos. Es también, lo extraía Diego Marañón, que ha sacado unos cortes creo que sensacionales junto con nuestro equipo, Fermín Agustí, Carlos Largo, en estos sonidos, Noel Calero por supuesto, en esta nave, que casi alcanza la velocidad de la luz, no llega, pero casi. Ha sacado unos cortes que de verdad me hacían dar un brinco porque eran muy potentes. Carl Sagan hablaba de algo que yo he escuchado toda mi vida y que os quiero preguntar. Todos los científicos aseguran, bueno, los científicos digamos lógicos, ¿no?, que tiene que haber vida extraterrestre, que pueda haberla, que el universo es tan incomprensible y tan inmenso que tiene que haber algo. Ahora siempre te dicen, oye, eso de los ovnis y tal, no, porque no podrían nunca llegar hasta aquí. Y tú preguntas, ¿y por qué nunca podrían llegar hasta aquí siendo civilizaciones avanzadísimas de futuros que ni comprendemos? Hombre, porque las distancias interestelares son increíbles. Bueno, pues ¿eso ha cambiado? ¿Eso podría cambiar siempre con visión de futuro respecto a lo que hemos visto hoy? Escuchad, por favor, hace 30 años, Carl Sagan. Desde nuestra galaxia hasta la galaxia espiral más cercana, igual que la nuestra, que se llama M31 y que también está dentro, es decir, detrás de la constelación de Andrómeda, hay una distancia de 2 millones de años luz. Cuando la luz que vemos hoy desde la M31 salió en su viaje a la Tierra, no había seres humanos en ella. En astronomía hay distancias mucho mayores. La distancia desde la Tierra hasta los cuásares más lejanos es de 8 a 10.000 millones de años luz. Los vemos tal y como eran antes de que la Tierra se formara. ¿Pero existe un método para viajar a las estrellas en un tiempo más corto? ¿Podemos acercarnos a la velocidad de la luz? ¿Y cuál es el secreto de la velocidad de la luz? ¿No podemos viajar aún más rápidamente? Resulta que hay algo muy extraño respecto a la velocidad de la luz. Algo que es la clave para nuestro entendimiento del tiempo y del espacio. Pero José Manuel, permíteme, ese papel que tú has hecho, hacemos el experimento ahora mismo en casa, yo cojo el papel, pongo así, claro, y doblo, y los dos puntos se tocan. Exacto. Quiere decir... Es una cuestión de curvatura, claro, del espacio-tiempo. Que alguien puede estar visitando
en culturas avanzadísimas, pongámonos a hacer ciencia ficción si queréis, pero ya, visto lo visto, alguien puede estar atravesando distancias siderales que siempre eran la gran barrera desde la lógica nuestra, utilizando cosas que parecen y que ahora intuimos. En una cultura tecnológicamente hiperavanzadísima y que sea capaz unos tipos que de llevan dominar 35.000 años. Vamos a ver, si esto es una cosa que sucede en la naturaleza, es una cosa que antes o después, si la humanidad sobrevive, conseguirá hacer. Bueno, no hay más que pensar cómo están avanzando las cosas, es decir, desde el vuelo de los hermanos Wright hasta la llegada del hombre a la luna pasaron 63 años. Quiero decir? Es decir, claro, que claro, tampoco hay que pensar en miles de millones de años de evolución. ¿Qué sucedería? Porque nosotros vivimos en un espacio en el que somos capaces de ver 4 dimensiones, 3 en el espacio y 1 en el tiempo. Pero eso no siempre ha sido así. Es decir, en el origen del universo, durante el Big Bang, probablemente hubo hasta 7 dimensiones más las 4 que conocemos son 11. ¿Y qué pasó con ellas? 11 dimensiones materiales. Bueno, pues esas dimensiones, el principio del universo era una sopa, un caldo de partículas incandescentes, no había ni átomos, ni siquiera núcleos, porque cada vez que una partícula se acercaba a otra, era bombardeada por las demás que estaban a un nivel de energía a miles de millones de grados que es impensable hoy, que eso nos ha vuelto a suceder. ¿Y qué pasa? Al mismo tiempo se fue expandiendo el universo, y al expandirse se fue enfriando, y al enfriarse esas 7 dimensiones que se congelaron, se perdieron. Sí, una especie de congelación, exactamente, es muy buen término, y nos quedaron en esta parte del mundo macroscópico las 4 que conocemos, pero en el mundo de las partículas subatómicas es posible que queden conexiones con esas 7 dimensiones físicas. Es maravilloso. Y eso es lo que podrían haber estado haciendo. Y si eso fuera así, que estamos empujando mucho, ¿no? Sí, pero si eso fuera así, la velocidad de la luz sigue siendo respetada, no ha sido violada. Einstein tiene toda la razón, lo que pasa es que Einstein no podía penetrar en ese mundo. Hombre, es que era mucho ya, ¿no? Pero eso significa que el universo es mucho más complejo de lo que se imaginó. Vamos a ver. De hecho, me encanta como lo explica José Manuel, se me estaban poniendo los pelos de punta, igual que escuchar a Carl Sagan. José Manuel, oye, vaya piropo que te acabo de echar, Vaya piropo que te acabo de echar, madre mía. Y compararte con el amigo Carl, ni más ni menos. El grande. Sonia, importante, yo digo, vamos a poner, o vamos a quitar, nos vas a quitar ensoñaciones, que aquí estamos todos como estamos, sobre todo esta parte, o nos vas a arrojar más dudas a lo que decía José Manuel, es decir, la paradoja esta del papel que me ha parecido fantástica, algo tan simple. Y yo, con mis sueños y mis locuras poéticas, una cultura que nos lleve 30.000, 40.000 años, 50.000 años, que esto ya ha sido superadísimo por ellos, en teoría, podría acceder, si esos agujeros existen en algún lugar, yo no sé si se han detectado, si se pueden detectar, podrían atajar esas distancias que siempre han sido el gran mandoble, ¿no? Para decir, no pueden venir aquí seres de otras dimensiones, de otros mundos. ¿Eso podría ocurrir, Sonia? Siempre especulando. Sí, por supuesto, y siempre especulando. Yo, además, una de las primeras cosas que pensé también, y en eso pensé lo mismo que José Manuel, en cuanto escuché la noticia, una de las primeras explicaciones que me vino a la cabeza también es que los neutrinos podían haber encontrado un atajo por otra dimensión. Es decir, pensar que la teoría de la relatividad está en el espacio-tiempo de Minkowski, que son 4 dimensiones, es decir, las 3 dimensiones espaciales que conocemos y la temporal. Pero como muy bien ha dicho José Manuel, hoy en día en física de partículas estamos ya hablando, si nos vamos a la teoría de cuerdas o ya a la teoría M, estamos hablando de 11 dimensiones. Teoría M, es que eso da hasta miedo, o sea, teoría M es la teoría del todo. Claro, pero estamos hablando de cosas que, bueno, no es que sean como un sueño, sino que nos parecen imposibles. Y siempre hablando de lo muy pequeño, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo lo entienda. Claro, si eso se va perfeccionando. Una nueva consulta, por favor, a nuestros amigos, que yo no sé si estarán ya muy emocionados, si se pierde comba, porque esto es muy difícil de seguir. Yo sé que hoy hace falta un especial esfuerzo, que estamos hablando sin duda a millones de personas, no solo por la audiencia de España, sino el resto del mundo, y gracias a la gente de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, que nos escribe. Y yo sé que es un pozo importante. No estamos hablando, ojo, con amigos de la ciencia ficción, sino que estamos hablando con el divulgador científico del diario ABC, toda una institución periodístico divulgativa científica en España, y estamos hablando con una de las grandes físicas cuánticas de este país. Y están contando cosas que yo pienso. Siempre estamos con los misterios de los misterios, pero es que esto supera cualquier misterio. Es más misterio que esto. ¿Qué opina nuestro público? No, hay más misterio que este. O sea, está el misterio de qué hay después de la muerte, por ejemplo, ¿no? Sí, pero por ahí le anda, No, por ahí le anda. Claro, pero
Pero fíjate... Porque hasta podría estar relacionado. Hasta podría, pero déjame decir una cosa que evidentemente es dar un paso todavía más allá de lo que habéis estado contando hasta ahora en la mesa, pero a mí me da la sensación de que quizá esto en el futuro, en un futuro lejano, se puede contemplar como el primer paso que hemos dado para garantizar la supervivencia de la raza humana, porque si esto es como parece, podríamos haber encontrado la manera de salir del planeta Tierra. A nosotros esto nos puede parecer un poco difícil, pero realmente hemos llegado a la Luna con muchísimo esfuerzo, se nos plantean los viajes a Marte con todavía más esfuerzo y no sabemos si vamos a ser biológicamente resistentes a algo parecido. Los viajes clásicos no son la forma. Exactamente. No son la forma. Entonces, lo que está ocurriendo, Eso está claro. lo que está ocurriendo en este momento es que se está entreabriendo una luz en la física para poder salir de aquí. Y poder salir de aquí significa que nuestra raza no tiene por qué morir cuando muera el planeta o cuando nuestro Sol desaparezca. Diego Marañón, compañero, agradeciéndote la crónica, el seguimiento, y no sé si detectas, porque tú sigues todo a tiempo real, si en la red ahora mismo existe esa emoción o las brumas del escepticismo han copado la noticia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está desarrollando a las 2:41 en el mundo de Internet? Pues fíjate que la gente logra sorprenderme una vez más, porque cuando en Milenio 3 abordamos temas que se salen un poco de los misterios clásicos, ¿no?, y que entran en el terreno más de la ciencia, no creas tú que siempre son tan bien recibidos. Hay a veces que se presenta una especie de efecto, digamos, no de rechazo, pero de, bueno... Seguro que de rechazo. Sí, no, pero fíjate, hoy creo que es todo lo contrario. La gente la noto especialmente expectante, emocionada y preguntándose qué puede salir de todo esto. Yo creo que esta noche es muy especial en ese sentido y la gente creo que se está implicando, y no sé si todavía entendemos ni siquiera nosotros mismos lo que puede implicar esto de confirmarse, pero creo que bueno, que la gente sabe que estamos en el umbral de algo que puede ser revolucionario. Pues la Diego, gente se hace preguntas muy interesantes. Vamos a escucharlas. ¿Sí? Diego, lo que quiero decirte es que muchas gracias, que has hecho un fantástico trabajo, que te doy la enhorabuena, porque tú y yo sabemos lo que has trabajado para este programa en concreto, y que te lo quiero agradecer, y que ojalá esa emoción se reproduzca por algo que tú también conoces, ese árbol neuronal increíble que es la red. Ojalá esta noche, con Sonia, con José Manuel, todos los amigos, logremos poner en tanta gente, yo me lo imagino, que nunca se ha preguntado absolutamente nada de esto, como es lógico y normal, y entre el fútbol, la noticia, el corazón, la crisis, los políticos, piensen un poco en las fantásticas posibilidades imposibles de lo que está pasando ahora mismo, en el gran misterio en el que estamos inmersos. Gracias, Diego, por tu trabajo. Te escucho luego en Milenio Red, compañero. Hasta pronto, Iker. Pues mira, Juan Manuel Martín Castillo dice: no estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no han tardado 0 segundos? ¿De qué depende el espacio que deciden recorrer por el atajo? Javi desde Vergara, muy bonita la explicación de Sonia, nos ha hecho de manera fácil. Bueno, es interesante lo que ha dicho, ¿eh? Porque no ese atajo es total, ¿no? Es decir, solo de un porcentaje mínimo, ¿no? Ojalá lo supiéramos, ojalá. De Sonia decía que ha dado una explicación de manera muy fácil y que eso hace cambiar la manera de pensar y abrir nuestro concepto del conocimiento. Sois geniales, gracias. Raquel Mejías Laguna, un grupo más debe reproducirlo, es lo que se llama revisión por pares o peer review. En todas las ciencias es así. Que es muy interesante, es decir, que eso, por ejemplo, hay que decirlo, yo haría un mea culpa en el sentido, el mundo del misterio, o otros mundos, cuidado. Lo decía hace poco el doctor Cabrera, ¿no? Entre 100 físicos y 100 pintores, los 100 pintores son los que ven fantasmas. Hombre, que los que estamos en el arte y las letras somos un poco, y nadie nos comprueba casi nada, hay que ser muy coherentes, y yo creo que una cosa que hay que aprender de la ciencia, de los científicos muy valientes y vanguardistas, es que, claro, todo lo que afirman tiene que ser comprobado por otros. Eso no está mal. Estamos en ese momento. Manuel Jesús García Román dice: nos preguntamos si los visitantes de dormitorio, los ovnis, las sombras extrañas o incluso los extraterrestres podrían ser viajeros en el tiempo que vienen de un futuro lejano. Yo fíjate, yo en este aspecto, les lo decía ayer a Javier Sierra, pues son preguntas muy... Y yo, desde el punto de vista, repito, de lo poético, de la intuición, me he imaginado tantas cosas que he visto, no que he visto yo directamente, pero en, vamos a llamarlo, señales, cosas, casos, testigos, lo que te cuentan testigos, y tú dices, no es que sea esta la naturaleza,
pero encajaría perfectamente como un guante con algunas de las cosas que estamos viendo. Bueno, esa idea del universo paralelo al que viajarías si fueses al pasado, bueno, pues podría tener hasta cierto paralelismo con esta idea de los fantasmas, o que retrocedieras a tu universo, pero por alguna ley de la física que todavía no hemos descubierto, no puedas... Espera, termino. No pudieras interactuar, es decir, no puedes tocar nada, no puedes mover nada. Es que eso es tremendo, ¿eh? Claro, como en un espejo. No sabemos. Perdona que te corrija ligeramente. No es que viajaras a un universo paralelo, sino que al viajar al pasado y tocar algo, sigues avanzando por otra, haces una rama nueva de ese mismo universo y lo conviertes en un universo paralelo. O sea, ¿entiendes? El universo paralelo lo creas tú con tu modificación. Si tú viajas al pasado y cambias algo. O sea, si tú viajas al pasado y matas a una mariposa, que resulta que es la primera mariposa, creas un universo sin mariposas. Donde no hay mariposas. Y lo creas tú en ese momento. Y a partir de ese momento, el universo sigue avanzando, pero sin mariposas. Bueno, esto nos acerca mucho a las ideas orientales del mundo como ilusión, ¿no? Como ilusión del testigo que está en el universo. Hay un relato precioso de la ciencia ficción que habla del origen de la humanidad de esta manera cíclica, que es que se descubre una máquina del tiempo, se hace un viaje en el tiempo y va una parejita al viaje del tiempo y resulta que van a los tiempos primordiales de tal, y resulta que la máquina se les rompe y se quedan ahí y se dan cuenta, ellos iban a buscar a los primeros humanos y al final se acaban dando cuenta de que los primeros humanos eran ellos. ¿Sabes, Iker, de qué me he acordado mucho en las últimas horas? De una historia que estuve siguiendo con mucho interés y bastante escepticismo, tengo que reconocerlo, en 2001, que fue algo que conmocionó... 2001 el año o la película, que no, también... 2001 el año, y que conmocionó a Internet por aquel entonces, que es la historia de un personaje que apareció que se hacía llamar... ¿Cómo se llamaba ese John tipo? Titor. John Titor, es verdad. Uno de tus amigos. El viajero en el tiempo, sí. Espérate, que cuidado con el amigo. John Titor, nunca nadie le puso cara, estuvo durante unas semanas lanzando mensajes extraños en Internet afirmando que él era un viajero del tiempo, contando más o menos su historia. La inmensa mayoría de la gente pensaba que era un farsante y hubo gente que le creyó también. Pero fíjate que me acordaba de un detalle curiosísimo. En todos aquellos mensajes él dejó uno que decía: los principios que nos llevaron a descubrir el viaje en el tiempo se originaron en el CERN. Es que hay una gran pregunta, antes de seguir escuchando a nuestros amigos y amigas en Milenio 3 y en el muro de Facebook y Twitter, siempre, ya sabéis, tengo que advertirlo muchas veces, la nave del misterio lo lleva Guillermo León, es nuestra única... Sí, que no tenemos ni Facebook oficial, ni Twitter personal ni nada de eso. La nave del misterio en Facebook y en Twitter. Gracias por todas las preguntas y por toda la implicación. Sonia, ¿el CERN está dando excesivas sorpresas? Es decir, nos da la impresión desde fuera, desde desconocimiento total, ya se está utilizando en novelas, ¿no? Ya lo hemos visto en bestsellers como Dan Brown, y es que es muy potente. Que si la antimateria, que si el bosón de Higgs, ahora esto, es decir, da la impresión de que es una enorme bomba de relojería en el buen sentido y que está aportando realmente tantas cosas que incluso algunas va a ser difícil que se asuman, que va a pasar tiempo hasta que las podamos asumir. ¿Es una eterna y gran caja de Pandora? Bueno, espero que así sea, sobre todo para el avance de la ciencia. Pero efectivamente quizá llegábamos ya en un punto en el que todas las teorías que estábamos desarrollando desde el mundo de la física cuántica y de la relatividad, en cuanto al marco teórico, estaba bastante estable, y realmente tener todos estos experimentos que iban a buscar directamente ese bosón de Higgs, que iban, bueno, también dan sorpresas porque, por ejemplo, el experimento de Gran Sasso lo que quería ver era las oscilaciones de neutrinos, cómo cambiaban de un tipo de neutrinos a otro, y sin se embargo, encuentran con esa han sorpresa. encontrado esta sorpresa. Pero es fantástico porque estamos llegando a ir a estudiar unos casos que antes no teníamos estas herramientas para poder observarlos, no teníamos estas precisiones de medidas como las que han tenido ahora en el CERN y este proyecto del Gran Sasso, el proyecto Ópera. En el LHC vamos a llegar a unos parámetros de régimen donde podremos encontrar el bosón de Higgs si existe, y si no existe, no será un drama, sino todo lo contrario, será otra sorpresa inesperada, por supuesto, y todos los científicos también estarán revolucionarios. Oye, tú me hablabas, Sonia, de invisibilidad.
¿Se está trabajándose en esa línea? Lo que entendemos como invisibilidad, ¿es otra de esas realidades que parecen de los superhéroes que ya estáis trabajando sobre ellas? Exacto, efectivamente. En este caso no en el CERN, pero sí en Estados Unidos ya ha habido algunas universidades que a través de metamateriales lo que están consiguiendo es desviar los haces de luz para conseguir la invisibilidad. De momento todavía en cosas muy pequeñitas, no estamos consiguiendo la capa de Harry Potter, pero bueno, todo se andará. Pero casi, Sonia. Qué peligro, Sonia, tienes. ¿Cómo suena escuchar esto de una científica de este nivel? Se está trabajando con la invisibilidad y en este momento, esto es para mitómanos, porque esto iba de fondo a Carl Sagan, lo pone en el Calero, Vangelis, año 76. Anubis nos dice, si matas a tu abuelo y no naces, no lo puedes matar por no haber nacido, así que no lo matas y por tanto naces. Por tanto, si naces lo matas y al matarlo no naces, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Gracias por el tema, mi adolescente hija me dio la noticia, vino alarmada y emocionada. Su primera pregunta fue, ¿qué pasará con la relatividad? Segunda, ¿se abrirán puertas en el tiempo? Pasando de atrás adelante, ahora os está escuchando por primera vez, la he avisado ya que para ella es muy tarde, tenéis una nueva oyente. Que repitamos el libro de Olga, que se lo quiere regalar. De Sonia. Ahora lo cursa segundo de la ESO. Pues le va a encantar, Javier. Solamente contar y compartir una cita que yo tengo muy presente siempre, que es de Julio Verne y que viene muy a cuento de lo que acaba de contarnos Sonia, y es que cualquier cosa que un hombre imagine, otro será capaz de llevarlo a cabo. Y no solo eso, sino que lo estamos viendo en la voz de una científica. El hombre, esta especie tan prodigiosa, tan increíble, ha logrado, en su humildad, también hay que decirlo, a veces no, por eso yo no entiendo lo de los dogmas, ¿no? La gente que va de dogmática por la vida es que no puedo entenderla, pero ese hombre, en mitad de la noche cósmica, esa especie, ese hombre solitario, hay que imaginarlo en la tormenta, enterrando los suyos, viendo el miedo al entorno en el que le ha tocado vivir la realidad, ese hombre ha logrado los instrumentos, la tecnología y la inteligencia para asomarse a este abismo que estamos contando hoy. No ha sido legado por extraterrestres, no ha llegado por un milagro. El propio hombre, claro, entonces habría que preguntarse por ese salto prodigioso. Será otro motivo y otro debate de la mente humana, que es incomprensible. Y siendo poeta de nuevo, que eso es lo bueno de decir que uno es poeta, que puede decir lo que quiere, recuerda o no a tantos y tantos, Daniken, Colosimo y demás, que hablaban de viajeros en el tiempo, que nos pusieron el chip de alguna forma, y que por eso dimos ese salto que nos hace tan diferentes a todo el entorno. Pero esto será harina de otro costal. José Manuel. No, esto que dices me recuerda a la foto que te envié el otro día, en el que se veía una red, maravillosa, una red neuronal y el universo, y eran prácticamente idénticas. Era increíble. Es decir, en el cerebro, increíble, el universo se contiene a sí mismo. Es impresionante. O el universo es un gran cerebro. Esas fotos las tienes que sacar en la tele porque las tienes que ver. Las vamos a sacar. Bueno, Alex, lo que te quería decir, perdón. Nada, no, sí. Lo que te quería decir, que esto ha sido es lo que decías antes del CERN y que la caja de Pandora. Bueno, el CERN ha sido construido para dar sorpresas. Entonces yo lo comparo no a un tal, sino a un chiste. Tú sabes el chiste de este señor que había perdido la cartera de noche y que la estaba buscando como un loco dando vueltas alrededor de una farola, nada más. Y entonces se le acerca a otro señor y le dice, pero bueno hombre, sí, ¿por qué está usted mirando? Dice, porque es el único sitio, solamente ahí, dice, porque es el único sitio donde hay luz. Bien, pues el CERN lo que ha hecho ha sido ampliar ese círculo de luz y podemos buscar en muchísimos más sitios que hasta hace nada no podíamos. Pero ¿por qué no se parece en nada hablar contigo o con Sonia, siendo quien es Sonia? La actitud ante las cosas, de lo que nos encontramos en otras ocasiones, una cerrazón, un dogma de muchos que es el dogma leído, porque ni han experimentado, ni saben. Y sin embargo lo tienen tan sabido del libro que claro, como le rompan el libro, como algo le rompa el libro, vaya disgusto. Y eso pasa en todos los ámbitos de la ciencia y de la no ciencia, cuidado, en la historia y en todo. No creo que sea la actitud dominante, porque ojalá, uno se convierte en científico porque tiene una inquietud intelectual y una curiosidad. Eso es otro debate, y lo haremos. Y que igual que también hay muchos periodistas, hombre, que no por son supuesto, poetas, con lo cual... y hay muchos historiadores que es lo mismo. Pero vamos a ver, si algo estamos aprendiendo es que la cuadrícula mental, para decir que esto no es, en el mismo mensaje que nuestros amigos, los oyentes, con toda la naturalidad decían, es que esto no es, y ya argumentaba el no. Yo desde luego me siento mucho más cómodo en la duda permanente y más viendo lo que está ocurriendo. Mira, Alex nos recomienda un documental, El mayor error de Einstein. Precisamente habla de que la teoría de la relatividad está equivocada. No sé si lo habéis visto alguno.
Sí, pero no habla de que está equivocada. Es que Einstein se encontró, si ese documental habla de esa famosa frase de Einstein de que Dios no juega a los dados, y Einstein pronunció esta frase cuando se refería a la mecánica cuántica, porque en el universo de Einstein todo funciona como un reloj. Perfecto, la gravedad, los campos gravitatorios, todo es perfecto. Y la realidad cuántica, o sea, la mecánica, la física cuántica, que es más o menos de la misma época, su origen, que la teoría de la relatividad a principios del siglo XX, lo revoluciona todo, porque te habla de un mundo en el que las leyes de la física normales no funcionan, donde las cosas pasan a la vez, donde los electrones atraviesan barreras físicas y se proyectan en pantallas que están detrás de la barrera física que tú le pones y no los puedes contar, donde hay principios de incertidumbre, donde no puedes saber nada. O sea, si sabes dónde está un electrón, por ejemplo, no sabes hacia dónde va. Tendríamos que hacer algo secuenciado es bien en un la mundo... tele o en la radio de lo que está pasando con todas estas cosas, porque es increíble. José se pregunta si este descubrimiento podría tener relación con los llamados agujeros negros. Otro de los temas, ¿verdad?, para experimentar, los buscar de gusano, y bucear. según Hawking. Los agujeros de gusano podrían ser túneles que conectan, pero eso es una especulación todavía, ¿no? Groucho dice que precaución con estas noticias de la superación de la velocidad de la luz. Recordad que hace años, cuando se difundió en los telediarios el éxito experimental de la fusión fría por parte de otro italiano. ¿Crees, Sonia, que pueda haber mañana, pasado, un bombazo en plan había un gran error? Cabe la posibilidad. De hecho, por eso los científicos y los mismos científicos que presentaban estos resultados aclamaban a la prudencia y a la necesidad de que la comunidad científica les ayudase o a encontrar el error o a hacer la teoría que debería incluir esta anomalía. Es cierto, Sonia, que esos llamados neutrinos, protagonistas de esta historia, que casi no tienen masa pero la tienen, exacto, y que atraviesan el universo, nos atraviesan en estos momentos a nosotros mismos también, claro. Efectivamente, ahora mismo nos están atravesando miles de billones de neutrinos por segundo. Es decir, fíjate, si ahora te miras el dedo, tu pulgar, ahora mismo decenas de billones de neutrinos están pasando cada segundo. Procedentes del Sol. Procedentes del Sol y de hecho incluso procedentes de nosotros. Es curioso porque esto no se dice mucho, pero mira, nuestro cuerpo tiene unos 20 miligramos de potasio 40, que tiene el decaimiento beta. Por lo tanto, más o menos tu cuerpo, Iker, ahora mismo estás enviando a José Manuel y a Javier estás emitiendo al día 340 millones de neutrinos desde tu cuerpo. Efectivamente. El decaimiento beta es una desintegración de un determinado tipo de partículas cuyo resultado de esa desintegración es un neutrino. Exacto. Y si me permitís hacer también un poquito de poesía, Iker, piensa que estos neutrinos que estás emitiendo, como estos neutrinos son como fantasmas que lo atraviesan absolutamente todo, los estás emitiendo hasta los confines del universo, llevando una señal de que tú estás existiendo. Extraño asunto este de los neutrinos. Se supone que el Sol es la mayor fuente emisora de neutrinos que tenemos cercanas a nosotros, ¿no? Y es verdad que hay un misterio ahí respecto a que por cálculos deberíamos recibir el triple de neutrinos en la Tierra de lo que recibimos. Eso que llaman el misterio del problema de los neutrinos solares. ¿A dónde van a parar? Efectivamente, esa pregunta, esas cuestiones van a ser para otro día, compañeros. Es imposible, se nos ha ido hora y media de debate apasionante. Qué bonito, Sonia, eso de cómo fantasmas. Y luego están los neutrinos que proceden directamente del Big Bang. Lo comentaremos. Ojalá esto sea un paso adelante. Sonia, repetimos tu libro editorial, por favor. La puerta de los tres cerrojos, de la editorial La Galera. Pues nuestra recomendación, ¿verdad? Le está preguntando muchísima gente. Una científica muy joven, divulgadora, que lo cuenta tan sencillo, es una rara avis. Yo la llamé en televisión nuestra Carl Sagan española, pero ella la ha llamado Carl Sagan a José Manuel Nieves. O sea que igual tiene que hacer un programa juntos, quién sabe. Estamos en superposición. No estaría mal, no estaría mal. Qué bonita poesía la de que emitimos neutrinos que van hacia el confín del universo llevando parte, pues bueno, de nuestra alma. ¿Por qué no? Sonia Fernández Vidal, un auténtico honor. Hasta la próxima, amiga. Un abrazo muy fuerte, es un honor para mí estar con vosotros. José Manuel Nieves, a seguir con tus crónicas. Los físicos intentan salvar a Einstein. ¿Lo lograrán? Esperemos que sí. Ya veremos. Esperemos que sí. Como siempre, gracias por la crónica y la emoción. Están pasando cosas maravillosas en ese mundo. Lo contaremos. Gracias. Gracias a ti, Iker. ¿Y sabes lo que te digo, Javier? Que como ahora iremos al puro misterio, muchos pueden pensar, bueno, los casos terribles. Sí, vienen casos terribles y extraños, pero quizá todo sea lo mismo. Ahora quizá todo lo comprendamos de otra manera. Una casualidad. El 23 de septiembre, el día que se dio la noticia, pero de 1819, nacía el científico que calculó por primera vez la velocidad de la luz, Armand Hippolyte. Realmente, Dios no juega a los dados.
No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Iker Jiménez. Y 6 minutos, con el ritmo de Tembi que pone en el calero, regresa a nuestra nave. Y yo tenía la impresión de que era un programa importante. Ojalá hayamos sembrado esa inquietud. Yo creo que es una noticia clave y que da para mucho, y que las preguntas casi filosóficas surgen, y que esto sí que es misterioso de verdad. Y además, como está pasando últimamente, el misterio, hasta de la forma más incomprensible, se aparece de alguna forma, está presente. Seguramente los fenómenos extraños tienen algo que decir. Seguramente estamos muy lejos todavía de encontrar la llave, la clave que una ciencia y lo que hace el hombre, lo que descubre el hombre, con todas las visiones, con todas las apariciones y con todas las cosas que nos parecen hoy increíbles. ¿No decía Javier también Clark aquello de cualquier tecnología superior será imposible de distinguir de la magia? Ahora uno se pregunta a ver si los viejos maestros, descatalogados o considerados obsoletos por tantos que se regían por una serie de normas que los invalidaban, resulta que pueden tener algo de razón. ¿Es posible? Se nos están cayendo los argumentos de muchos escépticos, es decir, alguien que decía que no se podía superar la velocidad de la luz y que por lo tanto era imposible el contacto interplanetario, que la física se regía por unas leyes muy estables, marcadamente rígidas. Bueno, pues todo eso se está viniendo abajo gracias a los avances punteros precisamente en esta disciplina. Es al nivel de lo de las piedras que caen del cielo, ¿eh? Exactamente, es lo mismo, o lo que hablábamos antes, lo que decía The Guardian respecto a la teoría heliocéntrica, considerada herejía, y que después, en fin, la tecnología del momento, los telescopios del momento, demostraron que estaba en lo cierto. El telescopio de Galileo es el colisionador de hadrones en estos momentos del CERN. De todas formas, los egos, las envidias, los científicos también son seres humanos. Hay un pequeño detalle que he omitido para no poner en un compromiso a nuestra invitada, pero es que esa teoría de que, bueno, podía ser un golpe de efecto debido a la financiación, etcétera, etcétera, procedía ni más ni menos que de un físico teórico español que trabaja también en el CERN. Es decir, incluso dentro de la misma institución, pues puede haber también sus roces y sus historias. Había un día, Santi, se me ocurrió decir al final de Cuarto Milenio, cuando cuento ya las cosas que me cruzan por la cabeza, por entre las neuronas, y las suelto así, lo de las mafias de la ciencia, y porque, como las mafias del periodismo, las mafias de los historiadores, las mafias de los artistas, las mafias de todo, existen. Pero hay una tendencia en el ser humano a considerar hoy la ciencia como algo libre de cualquier pecado, como algo absolutamente aséptico, como algo que es lo que es. Si lo dice un científico, tiene la misma verosimilitud y certeza ahí en ese postulado, con los mismos errores y aciertos que antes lo decía un religioso, por ejemplo. Y yo he visto en mucha gente los mismos malos procedimientos del dogma. Me da igual que sea religioso, científico o culinario, es que me da lo mismo. El dogma. Esta es la verdad y lo que no está dentro de este cuadrículo no pertenece al ámbito de la verdad y por lo tanto lo ataco y lo descarto. Esas actitudes ante lo que está pasando en el universo. Si alguien es consciente de que no sabemos cómo empezó la vida en el universo, que no se ha vuelto a hacer vida de la nada como ocurrió, que no sabemos realmente en la concepción humana una serie de cosas que ocurren en cada una de las vidas y que los científicos ahora andan preguntándose, que no sabemos si en las estrellas hay, no hay, hubo o no hubo otras civilizaciones, que apenas sabemos incluso cosas del ámbito de nuestro propio planeta y por qué están elegidos en mitad de miles de millones de planetas, y en mitad
de esa bolita azul, punto azul pálido, que atraviesa universos infinitos, donde no sabemos nada de nosotros, ni de lo que nos rodea, mucha gente se comporta con la suficiencia de creer que sabe. Y eso me deja tan sorprendido. Es el gran enigma humano. Claro, también se vive y se está mucho más cómodo, ¿no? Encuestas. Y ahora viene Javier con la caja de Pandora, la otra, la de papel viejo, lleno de documentos, lleno de historias que ya están desplegándose. Y luego Santi Camacho, con una conspiración, que esta puede también encender ascuas, me parece más una fuerte. Noticia, pero vamos. Bueno, pero puede dar mucho que hablar en fechas próximas. Exactamente, pero caramba, una noticia de esas que solo controla nuestro compañero Santi. Encuesta. Vamos con esas encuestas. Pueden seguir votando en ikerjimenez.com. Hoy hemos puesto la pregunta de ¿se ha abierto la puerta a los viajes en el tiempo? 57,3% sí, no 42,7%. Sigue estando muy igualado, pero ganando el sí. Y elige el tema del misterio del año 2011. Pues va ganando por muy poquito el cometa Elenin, 26,8. Le sigue tormentas solares, 26,5. Extraños sonidos de la Tierra, 24,7. Y Wikileaks, con un 22%. Bueno, pues al final del programa, en la última tanda, queda poco tiempo ya para votar el tema del año. Menos de una hora. Elegiremos el tema único. El tema del año. Claro, desde luego este hallazgo del CERN, si es así, se comprueba que es así, sería el tema del año y del siglo. Pero, del 2011, de momento Lenin. Y hablando de cuestiones cósmicas, seguimos indagando en la historia, en la biografía de grandes investigadores. Javier ha tenido acceso, lo repito, a un material digno de un dossier de alto secreto. Lo llamamos también entre nosotros la caja de Pandora, porque hay cosas que surgen así, como neutrinos, estallando, inesperadas, que nos emocionan, que son increíbles. Trozos de papel, fotografías, documentos, direcciones, expedientes médicos, croquis, un tesoro, que además es que Javier tiene en eso mucha suerte, porque él se baja a cierto sitio que no hay a decir dónde está, lo consulta, lo ve, indaga, selecciona, y nosotros simplemente, como ahora, ¿qué podemos hacer? Escuchar. Esta es una noche muy especial porque hace exactamente 10 años fallecía en La Garriga, cerca de San Feliu de Codines, el pueblo en el que vivió durante 3 décadas, Antonio Rivera. Antonio Rivera, autor de muchísimos libros sobre el fenómeno OVNI, uno de los mayores divulgadores de lo enigmático, de lo misterioso, no solamente sobre el espacio profundo, sino también sobre el fondo de los océanos. Se nos fue y nos dejó un legado muy sorprendente. Un legado en forma de escritos, de correspondencia, pero también de voz. El propio Antonio se nos presentaba así hace poco tiempo. Yo me presento con 50 obras a la espalda y 20 de ellas dedicadas al fenómeno OVNI y toda una vida de dedicación, 30 años. O sea que, en fin, yo creo que esos son más o menos lo que podríamos decir mis credenciales. Sus credenciales incluyeron una expedición, la primera del siglo XX española, a la isla de Pascua, donde no solamente inventarió todos los moais que había en la superficie de la isla, sino que buceó en todo el perímetro costero tratando de encontrar restos de esas misteriosas estatuas sumergidos, y los halló. Trató de reconstruir la misteriosa historia de los hombres pájaro que en un momento determinado poblaron aquella isla y que él terminó vinculando extrañamente con la cultura egipcia. De hecho, muchos de sus escritos y de su correspondencia con Thor Heyerdahl, con Jacques Cousteau y con otros grandes de la época, habla de este tipo de cuestiones, correspondencia que yo he podido consultar y leer. Y se encontró, Javier, fenómenos extraños en la isla también. Y se encontró fenómenos extraños de los que un día hablaremos, porque además existe la documentación sonora de los relatos de esas visitas extrañas en la isla de Pascua. Pero hay más, porque la verdadera obsesión de Antonio Rivera, sin lugar a dudas, fueron los ovnis. Él empezó, como cualquiera de nosotros, recogiendo las noticias que publicaba a principios de los años 50 la prensa española, con cuentagotas, poniéndolas todas en carpetas, relacionándolas entre sí y descubriendo que ahí había un gran misterio. Pero Antonio se cansó de coleccionar esos recortes y quiso dar un paso más allá.
Yo he estado muchos años compilando lucecitas en el cielo y platillos volantes, tengo miles de ellos en mis archivos, y hace ya un cierto tiempo me di cuenta que esto no nos llevaba a ninguna parte. Es decir, esos montones de lucecitas y de platillos, pues sí, demuestran lo que ya dije, y he dicho siempre, que el fenómeno existe, es real, pero en cuanto a lo que hay detrás del fenómeno, a lo que lo motiva, pues nada, no nos dice absolutamente nada. Entonces me he concentrado hace un tiempo ya en un aspecto muy particular del fenómeno, que son los aterrizajes. Tenemos como unos 3.500 casos de aterrizaje en nuestros catálogos mundiales, y un aspecto muy particular relacionado con los aterrizajes, que son las abducciones. Ahí sí que yo creo que por ahí llegaremos a alguna parte, porque nos permite meternos de lleno en el corazón mismo del fenómeno. Como digo en mi libro, entramos sin pagar entrada, o entramos de matute en un ovni a través de los ojos del testigo que ha estado allí. Para Antonio Rivera, para aquella persona que empezó en los años 50 recogiendo esas noticias de platillos volantes, le resultó muy desconcertante que de repente empezaran a surgir casos y más casos en los que ya no eran los objetos lo interesante, sino que esos objetos estaban tripulados. La oleada francesa de 1954, que arrojó cientos de sucesos en los que esos objetos tomaban tierra y eran vistos a su alrededor extraños humanoides de todas las características, le puso sobre la pista de lo que podía estar detrás del fenómeno. Se hizo muy amigo de Aimé Michel, un filósofo, escritor, pero a la vez tenaz investigador de estas cuestiones, y llegaron ellos dos a conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, que muchos de los casos de la oleada francesa del 54, colocados sobre un mapa de Francia y de España, desarrollaban auténticas aerovías, lo que ellos llamaron ortotenias. Se podían trazar esas rutas de los ovnis. Una vez hicieron público ese descubrimiento, y esta es la grandeza y lo irritante del fenómeno ovni, aquellas ortotenias desaparecieron, dejaron de funcionar. Los ovnis ya no se comportaban en vuelos rectilíneos, pero seguían aterrizando, seguían dejando huellas y seguían dejando que sus misteriosos ocupantes fueran vistos por los atónitos testigos. Ese fenómeno recibió pronto un nombre: humanoide, y así nos lo contaba Antonio. Bueno, los humanoides es un término que hemos acuñado los investigadores para describir a los supuestos ocupantes de los ovnis cuando estos están posados en el suelo, evidentemente. Es decir, se aplica a los casos de aterrizaje. Entonces, como estos seres parece que tienen una conformación más o menos humana, 2 brazos, 2 piernas, cabeza, tronco, pues se les ha aplicado el término humanoide porque es una forma bastante gráfica de describirlo. Visitantes de otros mundos con aspecto humano, esto era realmente desconcertante. Visitantes de otros mundos con aspecto, en muchos casos, de niños, era todavía más desconcertante. Pero, ¿desde cuándo se estaban viendo esos humanoides? El primer caso conocido de humanoides es del mes de agosto de 1947 y tuvo lugar en las montañas de Carnia, en Italia. Un pintor llamado Ioannis estaba haciendo montañismo, estaba haciendo escalada, y se encontró con un disco posado en el suelo, un clásico disco volante, y a su lado había 2 pequeños seres humanoides con un traje azul. 14 de agosto de 1947, Villa Santina, Friuli, en las montañas que nos estaba contando Antonio Rivera. Rapuzzi Luigi Ioannis, el nombre de ese escalador, un profesor de geología que de repente distingue en una depresión del terreno un disco rojo que ha tomado tierra. Él se asoma entre unos matorrales, desconcertado, y ve que hay 2 figuras vestidas con una ropa azulada muy ajustada, con un cinturón de color rojo, que lo miran. Él les hace unas señas con el piolet, levanta el piolet, y una de esas criaturas se toca el cinturón, sale una especie de nube de ese cinturón, el piolet sale por los aires, llega hasta donde están esos 2 niños, uno de ellos lo recoge, y en ese instante ellos se introducen dentro de ese objeto y desaparecen en el aire ante la atónita mirada de ese escalador. 2 niños que fueron dibujados minuciosamente. Ahora Javier tiene en una pantalla el dibujo de la cara de uno de esos niños aparecidos ante Ioannis, un caso clásico de la ufología mundial, y te lo juro que al ver de frente esa especie de óculos o de ojos remarcados por una especie de borde, un casco o gorro y la boca muy pequeña y arqueada hacia abajo, he sentido el mismo terror, el mismo que cuando vi ese dibujo por vez primera siendo un niño. Tienen algo
Es algo muy fuerte lo que tienen esos dibujos, esos croquis, quizá el miedo reflejado de los testigos que vieron algo imposible. Claro, después de lo que hemos hablado, casi uno puede decir, ¿temponautas? ¿Quién sabe? Tienen el aspecto de lo que seríamos, según algunos antropólogos, nosotros dentro de muchos miles de años. Nariz recta, pequeña, una boca como un corte que se abre y se cierra como si fuera la boca de un pescado, grandes ojos saltones y redondos como si necesitaran capturar luz, en fin, un aspecto realmente desconcertante. Fueron los primeros, aquellos dos, los primeros humanoides de la historia moderna de los ovnis, porque los ovnis, no lo olvidemos, aparecen como platillos volantes el verano de 1947, apenas 40 días antes de lo que sería el primer encuentro de este escalador en Italia. Los casos que interesaron a Rivera de este tipo de figuras, de estos humanoides, estaban muy vinculados a este asunto de los pequeños niños. Hay un caso realmente desconcertante que ocurre en agosto, otro verano de 1967, a las 10:30 de la mañana, en pleno día, y que es conocido como el caso de los diablillos de Cusack. Cusack es un pueblecito a 1400 metros de altura en el macizo central francés, donde dos pastores de 13 y de 9 años se encuentran cuidando un rebaño de vacas y de repente descubren que hay en el campo cercano unas figuras, hay 4 como niños también, que están jugueteando en torno a una esfera muy brillante, muy luminosa. La niña cree distinguir incluso el tren de aterrizaje, una especie de soporte por debajo de aquella luz. El niño no ve tanto, de hecho tiene problemas oculares en los días siguientes, pero lo que les llama poderosísimamente la atención es que cuando intentan acercarse como Johannes a esas figuras y hacerles señas desde la distancia, aquellas figuras interrumpen su actividad, están vestidas de negro, con un traje muy ajustado, la piel es negra, tienen la cabeza como acabada en punta. Uno de ellos se les queda mirando y de repente remonta el vuelo, no tiene alas, pero salta hasta la parte superior de la esfera, se introduce en ella y los otros 3 la imitarán, con una diferencia. El último parece que tiene una especie de espejo o de objeto muy brillante en la mano, un objeto que deja en el suelo y que tiene que volver a recoger antes de introducirse en esa esfera luminosa y desaparecer. Ese caso, a la luz del día, con 2 testigos, marcó profundamente a muchos investigadores y, de hecho, tanto el GEPAN, que fue un organismo francés oficial dedicado a la investigación del fenómeno OVNI, como la mayor parte de los investigadores y escritores en activo que se ocuparon de este asunto, entrevistaron a los niños y nunca encontraron una sola contradicción en aquel relato. 3:23, Javier, y ahora recordando el dibujo incluso de esos niños pastores que ven cómo esos pequeños enanitos o niños oscuros entran en lo que es la nave posada. Yo me estaba acordando, 30 años antes de ese caso, el señor Mora en Aznalcázar, provincia de Sevilla, observa lo que él identifica mucho antes de esta época como un trompo blanquecino, tú lo recuerdas perfectamente, y unos niños que van entrando y saliendo volando junto a esa especie de imposible. 30 años antes, esos niños, sea lo que sean, parece que se venían viendo en diferentes países y entornos. En 1970, Antonio Rivera, que estaba, digamos, en la cresta de su fama y de su carrera, había publicado un libro clásico, hoy inencontrable, que se titulaba El gran enigma de los platillos volantes y que se convirtió en la Biblia de todos los que después se adentraron en esa fenomenología, en este misterio. Antonio Rivera se traslada al pueblo de San Feliu de Codines, que se encuentra en el Vallés, a unos 30 kilómetros más o menos de Barcelona. Al llegar al pueblo, él tiene conocimiento de un caso que ha tenido lugar en septiembre de 1967, en una noche de otoño a las 9:30, ya oscuro, cuando un vecino del lugar, Mauricio Wiesenthal, y su novia regresan al pueblo de trabajar desde Barcelona y están a punto de atropellar algo que les salta a la carretera y que no olvidaron durante muchísimos años. De hecho, se lo contaron con todo lujo de detalles a Antonio Rivera nada más llegar a San Feliu de Codines. Lo que vieron fue una criatura
sin ovni, en este caso no hay objeto, pero viene una criatura de un aspecto muy extraño. Tenía la piel como verdosa, brazos muy largos, un vientre prominente, unos 70 centímetros de alto, y caminaba bamboleándose de un lado a otro, cruzando la carretera, en fin, con cierta lentitud. No lo atropellaron por poco, y ellos siempre se quedaron confundidos porque, de hecho, lo interpretaron como una especie de criatura híbrida entre una rana o algo así, un batracio. Y que yo creo que es como parte de la historia, de nuestra historia, de los que nos enamoraron en el sentido de querer la ufología y otros muchos misterios. Y yo me pregunto, hace 10 años que murió Antonio Rivera. Él hizo un libro que se llamó En el túnel del tiempo. Así es. ¿Y cómo le hubiese gustado a Antonio estar aquí hablando de que los científicos estaban casi con sus propias manos tocando esa posibilidad, hablando sin tapujos de viaje en el tiempo? ¿Cómo le hubiera gustado a Antonio, yo que también lo conocí, coger el periódico El Mundo y en toda la portada leer: un experimento impulsa el sueño de los viajes a través del tiempo? Porque en aquel libro de Planeta, colección documento, él hablaba de eso. ¿Serán los causantes de los misterios viajeros del tiempo? Amigo Iker, ¿y si él estuviera leyendo esa portada? Que claro, es que es importantísimo, lo estamos viendo. La rueda de prensa del gran acontecimiento, quizá del siglo o de los siglos, se ha dado por internet, no por una cadena de televisión. Es curioso, ¿eh? Es un ejemplo. Nuestro cronista, nuestro temponauta en el ciberespacio, con Milenio Red, Diego Marañón. Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio. La semana digital en el mundo del misterio ha tenido un protagonista casi indiscutible, el programa Google Earth. Es un grupo de imágenes, serían misterios a vista de satélite. ¿Y qué se han encontrado? Millones de usuarios, auténticas sorpresas. La famosa aplicación se está convirtiendo en una valiosísima herramienta para los arqueólogos, que salvan de este modo la casi imposible burocracia necesaria para desempeñar su labor en ciertos lugares. Según la revista New Scientist, David Kennedy, investigador de la Universidad de Western Australia, ha logrado observar miles de áreas arqueológicas en Arabia Saudí desde su ordenador. Se trata de complejas estructuras de piedra, en su gran mayoría de forma circular o lineal, que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. La red, imparable, las comparaba desde el primer momento con las eternas líneas de Nazca, descubiertas por primera vez en 1927. En las últimas horas ha aparecido una nueva teoría sobre su origen. Se habla de restos de tiendas de origen beduino. ¿Quién sabe? A lo largo de su historia, el famosísimo manuscrito Voynich ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados. Ninguno ha conseguido descifrar ni una sola palabra. Es el libro más misterioso del mundo. Escrito por un autor desconocido en un alfabeto absolutamente único, está ilustrado con enigmáticas imágenes. Esta sucesión de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la teoría de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. Actualmente está catalogado como la referencia MS-408 en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, entidad que lo ha escaneado a gran resolución y lo ha colgado en su página web, donde pueden examinarse todas y cada una de sus páginas con un detalle nunca visto. Quizá la solución a este enigma esté a un golpe de ratón. Escuchan el silencio, observan lo invisible, rastrean las sombras y buscan la verdad en el otro lado. Es la vocación tardía por la aventura de estos veteranos rastreadores del más allá, el Grupo EPTA. Un grupo que fue creado por el padre José María Pilón en 1987, siguiendo las pautas de actuación que se habían implantado con anterioridad en Estados Unidos en este tipo de investigaciones. Cada uno tiene profesiones y actividades ajenas a la parapsicología, pero a todos les une el entusiasmo por estos fenómenos. Después de muchos años de sequía en la red, su página web se ha convertido en los últimos meses en el punto perfecto para aglutinar gran parte de sus documentos y experiencias. Su labor durante más de 20 años justifica su buena reputación no solo en España, sino también en el ámbito internacional. Además, la periodista Sol Blanco Soler, uno de los pilares fundamentales del grupo, acaba de publicar su último trabajo, Crónicas del Más Allá.
Un piscicultor británico, John Rowe, afirmaba hace escasos días haber fotografiado por enésima vez al más clásico de los críptidos. Sin duda, el mito más conocido del siglo pasado es el monstruo del lago Ness. ¿Es simplemente un mito o se trata de un animal prehistórico que comparte esta era con nosotros? Rowe dijo que estaba trabajando en su propiedad cuando decidió tomar una imagen del arco iris en el lago. Después de revisar la imagen, algo inusual llamó su atención. Por otro lado, el pasado 15 de septiembre, el Daily Mail publicó una imagen de sonar que recoge una figura alargada en las profundidades del lago. Hay registrados más de 3.000 testimonios de observaciones, decenas de fotos y filmaciones que atestiguan que en este lago del norte de Escocia se esconde lo que parece un enorme animal misterioso. Quien quiera contribuir en la búsqueda desde su casa tiene la opción de usar la webcam oficial del lago, online 24 horas al día. Si quieres intentarlo, gracias a Guillermo León puedes acceder a este y al resto de enlaces que hemos mencionado desde ikerjimenez.com. El misterio continúa en la red. Javier y yo, Javier me ha cogido por la pechera y me ha dicho completamente emocionado que el padre Ernetti tenía razón. Cronovisor. Padre Ernetti, al que escucharemos en este programa, porque evidentemente en esa caja de Pandora también está la voz del Padre Ernetti y nos contará cosas que no se han dicho nunca. El hombre que dijo que el Vaticano, por si alguien no lo sabe, había ideado un plan para... Pues un plan para construir una máquina que recogiera imágenes y sonidos del pasado. Ese es el cronovisor, ese es el cronovisor del que también han hablado algunos otros científicos, sacerdotes y gente que estuvo en ese entorno, con los que yo en su momento me he ido entrevistando, y ese Pellegrino Ernetti fue el inspirador del personaje de una de mis novelas, Giuseppe Baldi, el padre Giuseppe Baldi en La Dama Azul. Pero claro, te ha dado un arrebato, ¿eh? Yo lo he visto. Sin duda, porque, en fin, si todas estas cosas que están apareciendo sobre la mesa son ciertas, ¿quién no nos dice que ese cronovisor ha sido inspirado desde el futuro? A mí sí que me va a dar un arrebato como me sigáis cortando cada pregunta que hago. María Gómez. Es que tiene mucha implicación filosófica cada pregunta. Que vamos a tener unos días. María Gómez nos dice: hola, antes no tenía claro el porqué de este retroceso en el tiempo y después de este debate me ha quedado mucho más claro. Apuntado el libro para el cumpleaños de mi sobrina. Ojalá esta noticia sea una realidad y no un error. Un saludo y gracias por esta nueva temporada. Juan Álvarez, buenas noches milenarios, os escribo para deciros que me encanta cómo sois capaces de contar con tanto interés desde el misterio de un asesino en serie hasta el descubrimiento de partículas más rápidas que la velocidad de la luz. El universo os ha concedido el don de la palabra, yo sin embargo solo he encontrado una para vosotros. Gracias. Gracias a ti. Don de la palabra no creo, pero desde luego don de la curiosidad seguro. Pilar Fernández dice: ¿sería aplicable este descubrimiento para dar una oportunidad de estar prevenidos ante las catástrofes y desgracias que ya hemos vivido? Para que no nos pillen desprevenidos, sería el mejor de los sueños. César Regalado, las ondas de radio también viajan a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Se imaginan un par de años adelante escuchando el programa de hoy? Hay una película, la de Frequency, que hace un análisis similar. Soy radioaficionado y hay cosas muy interesantes de las frecuencias bajas. Deberían hacer un programa al respecto. Pero es muy bonito que a raíz de lo que hemos contado, que mi gran preocupación era, yo tenía preparado otro programa y además hemos pedido disculpas al invitado, todo lo que estaba montado, que era muy interesante. Porque claro, nosotros somos periodistas, entonces si esto ocurre, hay que desmantelarlo todo para que tengáis toda la información según está pasando. Luego ya veremos lo que ocurre. Aunque se diría que es un error, lo que no es un error es lo que contaba Sonia, investigadora del CERN. Están trabajando en invisibilidad, en teleportación, en los agujeros de gusano. Eso no es ningún error. Por lo tanto, nuestra función es esa. Pero qué bonito es que haya calado eso en las personas y cada uno a su forma esté debatiendo y abriendo su mente a las posibilidades que esto implica. Manuel dice: si una persona viaja en tren a la velocidad de la luz y va corriendo entre vagones, irá aún más rápido. Bueno, yo cuando empiezan con estos ejemplos no sé hacer ninguno. O sea, me recuerdan a la infancia de un tren sale de Zaragoza a otro de Logroño, y eso era cuadernillo rubio, absolutamente terrorífico. Vamos, luego seguimos con los mensajes. Vámonos a que suene un poco el piano. Que suene el piano de la conspiración. Hoy tengo que decir que en un gran centro comercial, en el Corte Inglés, lo voy a decir porque es que ha sido tremendo, han venido unos fans de Santiago Camacho, un jefe de departamento del área infantil. Bueno, lógico, me dejo mucho ahí.
De verdad que era un fan de Santiago Camacho como he visto pocos, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que quieren que vuelvan los amigos de Santi volverán. Camacho. Como Decía John Titor. que cuando iba en el tren que la gente le miraba raro porque iba realmente muerto de la risa con esos amigos. Todo el mundo serio, medio dormitando y él riéndose solo. La causa es Santiago Camacho, aunque esto no es de risa, ni mucho menos. Piano, Santiago Camacho, momento de la conspiración. Días Iker está teniendo lugar una historia muy extraña que de momento ha sido recogida por los periódicos nacionales en breves, en noticias pequeñitas, pero que de derivar y de cumplirse ciertas amenazas que están en el aire, podría acaparar las mismas portadas que hemos estado viendo, al menos en España, sobre el asunto del CERN. Los personajes no pueden ser más variados. Por un lado tenemos a Anonymous, la organización de ciberactivistas, alguien que presuntamente dice actuar en su nombre, la fiscal delegada para la lucha contra la delincuencia informática, Elvira Tejada de la Fuente, y la Brigada de Delitos Informáticos de la Policía en pleno. Todo comienza la semana pasada cuando la página web y la base de datos de la Policía Nacional al parecer recibe un importante ataque informático. La página web permanece caída durante bastantes horas y se reporta que hay incluso una intrusión de gran calado dentro del sistema informático. Algunos piensan que esto es una de las represalias a raíz de las recientes detenciones de miembros o de presuntos miembros de Anonymous por parte de la Policía Nacional. El caso es que esa intrusión, ese ataque, culmina con la publicación en diversas páginas web y en diversos sitios de descargas de los nombres y datos personales de 30 policías miembros de la escolta personal del presidente Rodríguez Zapatero. Lógicamente estamos hablando de un delito informático grave y eso cae en manos de la fiscal delegada para la lucha contra la delincuencia informática, doña Elvira Tejada de la Fuente, que a los pocos días recibe una nota que iba encabezada exactamente así: estimada fiscal, en breve obtendrá documentación reservada, caso 11M. La nota se extendía bastante más y hablaba de 3 documentos gruesos, un dossier, un informe en versión borrador y un informe definitivo que serían documentos oficiales clasificados como materia reservada y que obrarían en poder de esta persona o de estas personas que se identifican como miembros de Anonymous. Es más, de hecho, dan la primicia de decir que también disponen y se lo enviarán en breve datos sobre otro caso que está en la máxima actualidad informativa, que es el célebre caso Faisán, el célebre asunto de los presuntos chivatazos por parte de miembros de la policía a miembros de la organización terrorista ETA. Lo peor del asunto son 2 cosas. La fiscal, en cierto sentido, es amenazada diciendo que si no abre diligencias inmediatamente con la información que va a recibir, ellos mismos la harán pública en las fechas previas a las próximas elecciones del 20 de noviembre. Y además, para subrayar que van en serio, esa información va acompañada, y eso sí que lo hacen circular otra vez de nuevo por toda la red, con los datos personales, nombres, apellidos, números de carnet de identidad, etcétera, de 10 policías miembros de los GEO, del Grupo Especial de Operaciones, que por razones obvias, pues sus identidades son especialmente secretas y especialmente cuidadas por temor a represalias, ya que suelen estar lógicamente implicados en asuntos de gran calado, tanto de crimen organizado, terrorismo, etcétera, etcétera. Lo curioso es que la propia organización Anonymous
ha hecho otro comunicado público desvinculándose completamente de esta historia. Es decir, ellos dicen que esto puede ser fruto de una manipulación interesada, sea partidista, sea de otro tipo de fuerzas opuestas o con intereses, vaya usted a saber de qué tipo, y que ellos no tienen nada que ver. Claro, en una organización como es Anonymous, que básicamente casi cualquiera puede colocarse la escarapela y decir, oye, no, yo soy Anonymous también, yo soy un ciudadano, todo lo indignado que quiera, y dispongo de esta información y puedo hacer ciberactivismo a mi manera, pues ocurren estos peligros. Así que sepamos todavía, la fiscal no ha recibido esa información y en fechas veremos si eso tiene algún fundamento, porque si esa información existe y tiene algún tipo de relevancia y es publicada, pues efectivamente podríamos encontrarnos Milenio 3. Detrás del misterio, en busca de una respuesta. Cadena SER. Conspiración casi dentro de la conspiración, o conspiración al cuadrado. Madre mía, cómo está el patio. Santiago Camacho, pase lo que pase, seguirá con su lupa escrutando esas tramoyas de la realidad. Carlos Largo, compañero. Buenas noches, Iker. Un programa movidito, un programa para hacer pensar el de hoy, y casi como colofón, como guinda al pastel, aunque me cuenta Javier que tiene algo también ahí, un as en la manga, de algo que ha pasado ahora mismo y que también ha salido en toda la prensa. Ahora nos lo cuentas, Javier. Un minuto de Milenio 3, es nuestra forma de recordarnos a nosotros mismos para no olvidar lo que hemos hecho, ¿no? Un minutito y que vamos a viajar al pasado, nunca mejor dicho. Sí, en plan neutrino. En plan neutrino, en plan partículas, y nos vamos a ir hasta el 20 de julio de 2002. Aquel día... A ver, mira, vamos a hacer un juego. Sí. 20 de julio del 2002. ¿Qué hicimos? Ni idea. ¿No te acuerdas? Ni idea. ¿No se te pasa por la cabeza? 20 de julio, llegada del hombre a la luna, efeméride. Estábamos todavía. Estábamos aquí de verano, primera temporada, que empezó en junio-septiembre, es la primera temporada. Era uno de los primeros programas, como decís, de verano. Y vamos a trasladar... ¿Diputación de Granada? Ahí le has dado en el clavo. Yo sabía que no se te podía pasar. No, tenía un pequeño truco, pero sí. Bueno. Pues nada, en este programa recordabais un poquito la historia que sucedía en este edificio de Granada. En el año 86, simplemente como apunte, varios empleados empezaron a vivir en sus propias carnes varios fenómenos paranormales. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de conocer el testimonio de una de esas personas, de esa investigación que realizaron varios investigadores en el año 86, recuerdo. Y bueno, pues vamos a dar paso a un corte de ese programa en el que escuchamos a Pilar Perry. Ajá. Vamos a escuchar ahora a Pilar Perry, una de las personas que en esas 3 noches de 1986, en que la Diputación de Granada oficialmente da a una serie de médicos, investigadores, ingenieros, parapsicólogos luz verde para investigar, como decía, estaba allí presente y observó cosas tan increíbles como las que van a escuchar ahora. Fuimos todos para arriba, ¿no?, a ver qué veíamos allí. Y bueno, yo te puedo decir que vi luces en el techo, unas luces que como unas iban y venían, ¿no? Y yo al principio pensé que aquello podía ser, porque una siempre tiene que buscarle, primero tienes que buscar la explicación racional, que siempre la suele haber, o casi siempre, ¿no? Y entonces yo pensé que podían ser luces de coches, pero claro, después me di cuenta de que donde estábamos no había ventanas. Luego una pitillera que yo tenía, que había dejado en una mesa, precisamente yo estaba sentada delante de esa mesa, la pitillera estaba a mis espaldas, pues también de pronto salió por el aire sin que nadie la tocase. Además salió incluso haciendo una especie de giro, ¿no?, como un semicírculo, y le dio en la cara a uno de los que estábamos ahí, precisamente le dio a Juan Burgos, ¿no?, la cara. No me acordaba yo de estos cortes. Ahora sí, Pilar Perry, Juan Burgos, los miembros del grupo o equipo Omega, que tienen el honor de ser uno de los primeros oficialmente autorizados para investigar los terribles sucesos que al parecer pasaban dentro de la Diputación de Granada. Sí, efectivamente, y además tuvisteis la oportunidad de hablar con varios testimonios. También nuestro compañero Juan G. Vallejo estuvo investigando, estuvo dentro. No pasó nada, pero bueno, fue toda una aventura. 20 de julio 2002. Sí, ¿Cómo pasa el tiempo? 9 años, prácticamente, más de 9 años. Charlie, gracias por el recuerdo. Gracias a vosotros.